Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Varita rota, cadenas rotas. Historia, varita rota, cadenas rotas. Storylink, http://www.fanfiction.net/s/1088402 Categoría, Harry Potter. Género, capítulos, 5. Autor, Ardilla de la Sombra. Enlace de autor, http://www.fanfiction.net/6268143 Última actualización. Palabras, 26.837. Clasificación, T. Estado, completo. Contenido, capítulo 1 a 5 de 5 capítulos. Fuente, fanfiction.net. Resumen, cuando Harry es expulsado y su varita rota por el Wizengamot por defenderse. Dementores, Harry Potter se pregunta qué más se llevarán a menos que decida irse rápidamente. Cuando más y más realizaciones llegan a la superficie, comienza a preguntarse si quedarse en el mundo mágico vale la pena. Dolor. A un quinto año y más. Capítulo 1, capítulo 1. Descargo de responsabilidad, simplemente estoy jugando con las creaciones de otras personas, no soy dueño del juego /libro /anime /programa de televisión que soy. Tomando prestado, ni estoy ganando dinero con esto. Escribo por diversión y práctica, como fanfiction para compartir. Con otros si me apetece. Capítulo 01, Antiguo Mago. En conclusión, LSR. Potter ha roto deliberada y escandalosamente el estatuto del secreto, así como el leyes de hechicería. Este comportamiento imprudente no se puede tolerar y debemos enviar un mensaje contundente. Entonces es esto. La decisión de la corte de que se romperá la varita del LSR. Potter, y será expulsado de Hogwarts de inmediato. Mirando al ministro de magia en estado de shock por lo que estaba escuchando, Harry quiso protestar pero no pudo. Incluso hablar. Había usado su Patronus para protegerse a sí mismo y a su primo de los dementores, pero parecía que nadie le creí. Ni siquiera le hicieron nada más que preguntas de sí o no, lo que deliberadamente le impidió decir nada. Pero lo que querían. El hombre que se acercó para presentar su varita al ministro sonrió con frialdad, mientras que Fudge sonreía alegremente. La audiencia se inclinó hacia adelante para ver el chasquido de una varita tan famosa. Estaba completamente en silencio aparte del sonido de romper madera, mientras Fudge doblaba la varita hasta que alcanzaba un punto de ruptura y se partía en dos. No se detuvo allí, pero rompió cada parte individual en dos piezas más, antes de devolver las piezas a Lowre, quien rápidamente desaparecieron los restos. Se ha hecho justicia aquí hoy. SR. Potter, este tribunal tiene la autoridad para tener sus recuerdos de los magos. Mundo borrado y volver a colocarte entre los muggles para proteger el estatuto del secreto. Sin embargo, somos indulgentes. Y estamos dispuestos a concederle el estatus de Squib en nuestra sociedad. Harry se quedó quieto en estado de shock, pero sintiendo un golpe de Lowre, asintió en silencio, bajando la cabeza antes de escuchar el multitud comenzando a irse. Cuando las ataduras de la silla lo soltaron, la mano de Lowre presionó firmemente su hombro y comenzó a guiar a Harry fuera de la sala 10. No estaba seguro de qué pensar al respecto. Primero le dijeron que llegaba tarde, y luego simplemente lo arrojaron a los lobos. Dumbledore no estaba allí, nadie estaba allí para él. Temblando por dentro, Harry sintió toda la ira acumulada, el dolor y la frustración burbujeando en un punto de ebullición. Ellos habían llamado. Un mentiroso delirante que busca la gloria durante todo el verano, alegando que sus advertencias sobre el regreso de Voldemort eran solo intentos de adquirir aún más atención. Sus amigos no le habían escrito y Dumbledore no lo había protegido. A nadie le importó. Los Aurors solo vinieron a arrestarlo en la escena de la magia de menores de edad que había realizado, en defensa propia, y lanzaron él a la sala del tribunal ya tarde. Cuando Harry fue conducido afuera, Dumbledore y sus compañeros llegaron a la sala del tribunal 10 para encontrar la habitación por completo vacío. Cuando el director se detuvo y miró a su alrededor, un escalofrío de presagio recorrió su columna vertebral cuando se volvió hacia Miriam Lupin y Arthur Weasley, quienes lo habían seguido a la habitación, hablando seriamente. Esto es malo. Nosotros. Tengo que encontrar a Harry pronto y tratar de revertir esta parodia de justicia. Voy a mirar alrededor en el callejón Diagon. Dimas ya se estaba moviendo hacia la puerta, y Arthur asintió con la cabeza mientras miraba alrededor preocupado. Le haré saber a Mal y haré que los chicos ayuden a buscar a Harry. Profesor, podría haber sido enviado de vuelta a los Dursley. Por desgracia, no lo sé, pero lo averiguaré pronto. Por favor, contácteme tan pronto como sepa dónde ha ido Harry. Dumbledore asintió mientras veía a Arthur irse, mirando los asientos vacíos y la silla de interrogatorio, el viejo. El mago negó con la cabeza con tristeza. Cornelius Fudge, espero que ya no nos hayas condenado a todos. Almohadilla, 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 almohadilla. Después de ser escoltado hasta el callejón Diagon, Harry no estaba seguro de a dónde ir al principio, pero mirando a su alrededor, la respuesta llegó a él muy pronto. Gringotts. Si pudieran quitarle la varita, pronto podrían intentar quitarle su dinero. También. Fudge puede haber tratado de ganarse la simpatía de ser misericordioso al no arrojarlo de vuelta entre los muggles, tratando al chico que vivía con al menos un poco de cortesía a pesar de romper su varita, pero algunos acuerdos sí podían decidir que era más seguro deshacerse de él de forma más permanente. Así que se dirigió a una estructura imponente y entró silenciosamente hasta un cajero que parecía estar libre en ese momento. Al levantar la vista del pergamino en el que estaba escribiendo, el goblin entrecerró la mirada hacia Harry por un momento. Tragar. En voz baja, Harry dudó en hablar, especialmente cuando recordó que nunca había recibido la llave de la bóveda de Mali. La última vez que insistió en hacerle las compras. Mirando al cajero con un poco de incertidumbre, vio al goblin escribiendo algo en el pergamino, y espera en silencio y paciencia por un momento, mientras trataba de decidir si Moe acercarse al importar. SR. Potter. ¿Qué puedo hacer por usted? El goblin finalmente levantó la mirada para mirarla, colocando la pluma en un pequeño taza junto al tintero. Bueno, señor, esperaba sacar algo de oro de mi bóveda, y tenía algunas preguntas sobre cómo sacarlo del país. Vaciló mientras miraba al duende seriamente, esperando. Dudaba en admitir sus planes como este, pero tenía que alejarse de todo. Ya no era un mago, su padrino estaba muerto y todos sus amigos habían abandonado. Él. Por favor, dijo el goblin mientras extendía su mano, viendo cómo Harry tragaba nerviosamente. Bueno, señor, yo. Le pedí prestada mi llave a la SRA. Weasley para que pudiera hacer las compras de la escuela por mí el año pasado y nunca la recuperé. Puedo obtener una nueva clave por cualquier medio. El goblin lo miró atónito, antes de saltar de su silla y hacerle señas para que lo siguiera. Avanzando un poco. Vacilante, Harry se abrió paso a través de los pasillos, siendo conducido a través de los túneles hasta que llegaron a una gran puerta con el cartel que dice señor manager Goltot. Cuando el goblin golpeó la puerta, se escuchó un leve clic dentro del puerta en sí, antes de que el cajero goblin abriera las puertas e indicara a Harry que entrara. Sentado detrás de un escritorio había un anciano duende de pelo gris que tenía un libro 2 veces mayor que él abierto sobre un gran escritorio. Los agudos ojos dorados del goblin se alzaron para mirarlos a los dos cuando Harry y el cajero goblin entraron. Sí. Gerente señor diente dorado, este es el SR. Potter. Vino a retirar algo de oro y también a preguntar sobre cómo trasladar sus bóvedas fuera del país, pero no tiene su llave. Peor aún, la llave de su bóveda de confianza ha estado en posesión de la SRA. Weasley ya por la duración de su último año escolar. Harry se sintió un poco confundido por la expresión de horror en el rostro del gerente de cuentas cuando el hombre duende de cabello gris repentinamente maldijo de una manera tan repugnante que tuvo suerte de que Harry no pudiera entender la lengua de los goblins, por la pura la vehemencia de su tono decía lo suficiente sobre lo indignado que estaba al enterarse de esto. Mirando a Harry, el duende. El gerente se volvió para mirar brevemente al cajero. Gracias por traer al SR. Potter aquí, Gran Rock. Yo me ocuparé de esto. Cuando el otro duende se volvió para irse y cerró las puertas detrás de él, el duende mayor suspiró profundamente y luego miró al SR. Potter. En primer lugar, un mago. El brujo nunca debe dar su llave a alguien que no sea parte de la familia, e incluso dentro de una familia es mejor que él. El jefe de familia mantiene la llave. Ahora, me aseguraré de que su clave sea invalidada inmediatamente y luego veremos acerca de conseguirle una nueva llave. Tienes las llaves de tus otras bóvedas. Harry parpadeó confundido y se aclaró la garganta mientras hablaba con cierta vacilación después de escuchar las últimas noticias. Que todos, menos él, parecían estar conscientes. Lo siento, pero nunca he tenido otras llaves. Recibe mi confianza. Clave de la bóveda de Hagrid cuando tenía 11 años. El gerente goblin parecía estar gruñendo enojado antes de hurgar en los cajones de su escritorio, sacando un formulario que comenzó a llenar a toda prisa, finalmente girándola hacia Harry y colocando una pequeña aguja al lado de la pegamento y la pluma. Firme la línea en la parte inferior y pinche su dedo para obtener una gota de sangre en el sello. Esto confirmará su identidad. Ningún multijugos puede engañar a este método, y la herida sanará inmediatamente después de que retire el aguja. Después desaparecerás la aguja. Harry firmó su nombre en el documento y se pinchó el dedo como se le indicó, antes de indagar en su
Bolsillo y pausa. Me temo que ya no tengo una varita. El Wizengamot acaba de romperla. Temió. Esta admisión podría impedirle acceder a sus bóvedas, pero no veía forma de mentir al respecto, diciendo que dejar su varita en casa solo lo haría parecer un idiota y es posible que ellos también lo sepan. Muy bien, entonces, por favor, deje caer la aguja en el bote de basura junto a usted. El goblin esperó hasta que Harry lo hizo. Antes de golpear el costado de la papelera con su dedo, haciendo que parpadee, y todo lo que quedó en la parte inferior pareció. Serán cenizas y aguja de metal esterilizada. No es tan seguro, pero servirá. El duende declaró antes de revisar el formulario. Terminado. Ahora, hemos anulado todas las claves de tu bóveda. La bóveda de la familia Potter, tu bóveda de confianza y la bóveda de negocios de Potter. Ahora se están asignando claves nuevas que se le proporcionarán en breve. Ahora, Family Vault y Business Vault son sellado hasta que alcance su edad de madurez, pero podrá recuperar todo lo que desee de su Trust Vault. Ahora, tenía preguntas sobre cómo trasladar sus bóvedas fuera del país. Sí, señor, ya no me siento seguro en el Reino Unido, o al menos en el reino mágico del Reino Unido. Quiero transferir mi dinero para que el ministerio no pueda quitárselo de repente. Ya me quitaron la varita y me expulsaron. De Hogwarts. Quiero irme antes de que me olviden y se lleven mi oro. Había un tono serio en su voz cuando miró a Diente de Oro. Por un momento, el goblin pareció pensativo, antes de sonreír. Ahora, normalmente no podría ayudarlo a mover esas bóvedas fuera del país cuando no haya ganado acceso a ellos todavía, pero dado que eres el único miembro restante de la familia Potter, podría ser posible. Tú. La voluntad de los padres ha sido sellada por orden del Wizengamot hasta ahora, pero habíamos estado planeando intentar contactarlo este año una vez que haya alcanzado su SOWL y hubiera podido dejar Hogwarts si lo hubiera hecho. Elegido. Dado que su varita ahora se ha roto, ya no está obligado a esperar hasta que ese requisito se haya pasado. Harry fue tomado por sorpresa, mirando a Diente de Oro un poco inseguro de qué decir al principio, pero luego se aclaró la garganta. Yo ni siquiera sabía que mis padres tenían un testamento. Por la expresión del rostro del duende, había dicho algo muy impactante, y aunque el gerente señor consiguió controlar su expresión muy rápidamente, la conmoción se había mostrado claramente por un momento. Y su tono tenía una cualidad algo gélida mientras hablaba de nuevo. Sr. Potter, usted es el único heredero de una de nuestras casas más antiguas y nobles, aunque tradicionalmente es la herencia. Le pasaría incluso sin un testamento, asegurarse de que no haya reclamos externos es solo sentido común. Tus padres. Tenía un testamento, y lo actualizaron poco antes de morir también, y debería haberle explicado al menos él. Conceptos básicos de esto incluso antes de llegar a Hogwarts. Francamente, esta es una terrible violación de la etiqueta, tu guardián mágico. Ha estado descuidando sus deberes más severamente. Harry miró al gerente Goblin con un escalofrío recorriéndolo mientras pensaba en la implicación que trajo a colación. Y luego decidió decir lo que piensa. Tenía la pequeña sensación de que sabía dónde iba esto, dado que todo lo demás parecía desmoronarse también. ¿Quién es mi guardián mágico? Pensé que mis guardianes eran mis parientes muggles. Y Dumbledore sigue insistiendo en que tengo que quedarme con ellos, y ahora me dices que tengo un guardián mágico. Yo no. Incluso sabía que era un mago antes de recibir mi carta. Sí, todo niño mágico tiene un guardián mágico, y Albus Dumbledore es tuyo desde 1981. Almohadilla, 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 almohadilla. El flujo en el lugar del Grimmauld brilló en verde cuando Tom salió mirando a su alrededor preocupada y suspirando al ver. Hermione y Ron corrieron hacia ella. ¿Encontraste a Harry? Preguntó Hermione de inmediato, con Ron murmurando algo similar, pero ella no estaba del todo segura ya que él estaba comiendo un muffin mientras hablaba, escupiendo migas contra ella. Lo siento, tampoco hubo suerte aquí. Preguntó mientras se cepillaba las migas de su túnica, mirando a Ron, quien dio un paso atrás. Un poco de vergüenza en su rostro después de la mirada. Sin embargo, no le impidió masticar el panecillo, solo temblar. Su cabeza mientras los hombros de Hermione se hundían ligeramente. No, nadie ha detectado señales de Harry todavía. No me sorprende que Potter fuera lo suficientemente estúpido como para ignorar las leyes, y creo que merece enfrentar algunas consecuencias por sus acciones. El comentario de Snape se ganó la mirada de más de una persona, pero simplemente se burló de ellos mientras, apoyado contra la pared, esperando molesto al director y los otros miembros desaparecidos. El flujo se encendió de nuevo cuando Kingsley y el señor Weasley entraron en la habitación. Cuando Hermione y Ron se volvieron para mirar, ellos, los dos sacudieron la cabeza mirando a su alrededor sin siquiera preguntar. Las miradas preocupadas y tristes alrededor de él. Habitación les dijo lo suficiente. Entrando en la habitación con la túnica con estampado de estrellas brillando mientras sus ojos lo hacían, Dumbledore asintió con la cabeza hacia él. Multitud reunida, sonriendo levemente a pesar de lo cansado que lo había dejado la última hora. Tengo buenas noticias. Aunque aún no he podido hablar con el SR. Potter, Dimas pudo seguir su olor a Gringotts, y lo está esperando. Irse para que podamos traerlo aquí a salvo. Hubo una mirada de alivio en el rostro de Hermione y Tonks, pero Snape se burló molesto mientras negaba con la cabeza. En las noticias. El niño mimado se ha ido a llorar a los duendes después de que Wizengamot le diera una palmada. No se sorprendería si ese principito arrogante estuviera planeando sacar su oro de su bóveda y hacer un corredor ahora que la gente se ha dado cuenta del hecho de que es un farsante patético. Ahora, sabirás. Dumbledore trató de aliviar la tensión en la habitación antes de que alguien apuntara con una varita a Snape. Él. Después de todo, el hombre tenía una manera asombrosa de enfurecer a la gente. Estoy seguro de que el SR. Potter simplemente quiere aumentar un poco los gastos. Dinero para superar este revés temporal. Tengo la máxima confianza en que puedo anular el veredicto, y aunque la pérdida de la varita del SR. Potter es un revés severo, siempre puede conseguir una nueva. Estoy tan contenta de que hayan encontrado al niño. Temía que un mortífago pudiera secuestrarlo después de que dejó la corte hoy. Muchacha. Admitió con obvio alivio, sonriendo levemente antes de gritar repentinamente cuando una bolsa en su cinturón comenzó a humear y cayó. Del cinturón para soplar una nube de humo nocivo, y trozos de metal rotos se desmoronaron en los restos de la bolsa. Alguien abrió una ventana. Ron tosió y se atragantó con el olor, mientras Hermione se apresuró a abrir uno de los ventanas justo cuando la pintura de la SRA. Black comenzaba a chirriar en el pasillo sobre los traidores de sangre y los sangre de barro. Arthur y Mary estaban tosiendo, atrapados en medio de la explosión, mientras Sabias lanzaba una mirada cautelosa. La dirección de Dumbledore, notando el ceño fruncido en el rostro del anciano también. Bueno, ahora saldré para hacerle compañía a Dimas mientras espero al querido chico. Todo aquí para que cuando venga podáis ofrecer todo vuestro apoyo. Imagino que ha sido un día terrible para él. Muchacho y necesita todo el apoyo de sus amigos y familiares. Dumbledore sonrió de manera cálida antes de apresurándose de nuevo. Esa tenía que ser la llave de la bóveda de Harry. Por supuesto, si quiere obtener oro de Gringotts, necesita su llave, debe tener. Pidió uno nuevo. El chico no debe haber sabido que pedir una nueva llave hace que la vieja se rompa, pero eso también significa que podría estar a punto de irse pronto. Tengo que llevarlo a Grimmauld rápido, si podemos encontrarlo, también podemos. Voldemort. Unos días en Grimmauld antes de que lo devolvamos a los Dursley deberían ayudarlo a aliviar su estado de ánimo mientras comienzo el luchar para revertir el error de fallo. Almohadilla, 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 almohadilla. Volando sobre Londres, Hedwig estaba cabreada. Primero, el cuello de jirafa y la mosca comenzaron a arrojar las cosas de su patio, y luego, cuando abrieron su jaula, la sacudieron como un gallinero para sacarla de allí, e incluso intentaron patearla. El descaro de esa gente. Incluso habían prendido fuego a esas cosas en el acto, demasiado enojados para preocuparse sobre lo que dirían sus vecinos, al menos primero. El cuello de jirafa de alguna manera culparía de todo al Harry de Hedwig. Aunque su Harry estaba en problemas, la pequeña ballena había regresado mortalmente pálida y fría, tal como ella había visto a esos. Los fantasmas en Aragos afectan a las personas antes. A nadie le importaba realmente la ballena pequeña, pero su condición junto con ella Harry. Desaparecido y la forma en que el cuello de la jirafa y la moza habían estado chillando mientras tiraban las cosas del niño de Hedwig. En la acera sugirió que su Harry estaba en el medio de las cosas nuevamente. Los bigotudos se atrevieron a enviarla a la tierra del no tocino año tras año, y ponerla en peligro a Harry. Ella iba para asegurarse de que los bigotudos se arrepintieran, aunque había decidido arreglar primero su venganza contra los Dursley. Unas pocas palabras a los avianos cercanos les habían informado a todos sobre el nuevo objetivo favorito para el deporte del bombardeo en un radio de unos pocos kilómetros, y después de enterarse de lo que había sucedido, todos estuvieron de acuerdo. El coche de Dursley no se quedaría limpia durante una hora ese año, sin importar cómo se enfurezca la gorda moza. Volando sobre Londres, Hedwig dejó que sus sentidos la guiaran hacia su chico. Ella se estaba acercando, pero sus sentidos le dijeron. Ella no podía alcanzarlo ahora mismo. El chico estaba detrás de unas protecciones pesadas, y aunque Hedwig podía volar allí, no llegaría muy lejos sin una carta para entregar. Así que había decidido esperar y ver cuándo estaría Harry al aire libre, para que ella vuelva con su chico. Por supuesto, una vez que vio la inconfundible figura de largos bigotes que aparecían en el callejón del mago, se deslizó hacia adelante de corregir su trayectoria de vuelo y enviar su protesta por obligar a Harry y a ella a entrar en la tierra de sin tocino de nuevo por el aire, justo en el campo. El chapoteo y el sombrero cayendo le mostraron que se había golpeado la ropa, conduciendo a un grito de victoria antes de continuar su deslizamiento sobre los tejados y fuera de la vista.
Almohadilla, 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 almohadilla. Ahora que tiene sus llaves, debe tenerlas en su persona. Si bien no puede acceder a su bóveda familiar o Business Vault, sin embargo, esas claves te pertenecen y nadie tiene derecho a exigirte que las des. La cadena. Tienen un leve hechizo de notificarme, pero solo proporcionará protección contra una inspección casual. Ya que es las llaves para usted, el aviso menor no le dificultará encontrar sus llaves y no afectará a los cajeros, aunque todavía recomendaría quitar una llave de la cadena cuando se la presente al cajero. Harry asintió con la cabeza agradecido mientras deslizaba el llavero alrededor de su cuello y lo dejaba debajo de su camisa. El peso de las teclas era extrañamente reconfortante, eran más livianas de lo que su tamaño hubiera sugerido, pero él había aceptado. Como otra peculiaridad más de los objetos mágicos sin ni siquiera preguntar más. Al escuchar la respuesta su magia había sido divertido al principio, pero rápidamente se convirtió en una forma perezosa de esquivar la pregunta. Tus padres serán leídos dentro de 2 días, como el beneficiario principal al que debes asistir, pero los demás. En el testamento también se esperan allí, y necesitamos un poco de tiempo para organizar esta reunión. Mientras tanto, estás un invitado de la nación Goblin, y te aseguramos que tu estado es intocable aquí. Una vez que se ha abierto el testamento y leer, podemos comenzar a trabajar para abrir las otras bóvedas. Harry inclinó la cabeza respetuosamente mientras consideraba todas las conmociones por las que había pasado ese día. Descubriendo los padres tenían un testamento, que le rompieran la varita, que lo expulsaran, era aterrador la cantidad de cosas que ya estaban cambiando. Lo único bueno que había salido de este lío hasta ahora era que no volvería con los Dursley. Hasta él, Will, se quedaría con Gringotts, y como ya no se esperaba que se graduara de Hogwarts, era un hombre libre para perseguir cualquier objetivo que se proponga en la vida. Eso vino con la apertura de su familia y negocio. Bóvedas, que le permitirían trasladarlos fuera del país, a otra sucursal de Gringotts. Con Voldemort de vuelta, no estaba muy seguro de si viajaría lejos para poner distancia entre él y la oscuridad. Idiota, por no mencionar a su antiguo director de quien él había comenzado a sospechar que tenía intenciones menos que estelares para Harry y la fortuna de su familia. El hecho de que el director haya intentado repetidamente acceder a la propiedad y al negocio de la familia. Bóveda, solo para ser rechazado por los goblins, lo hizo confiar en los goblins mucho más de lo que confiaba en el anciano ahora. Muy bien, y UM se espera que asistan entonces. Harry miró a Diente de Oro con un poco de incertidumbre. Estaba bastante seguro que Dumbledore estaría allí e intentaría que escuchara lo que tenía que decir, y Harry no estaba listo para hablar con Dumbledore todavía. No después de que el anciano lo hubiera devuelto a los Dursley después de lo que le sucedió a Cedric, no. Después de enterarse de sus bóvedas y del testamento sellado, no después de enterarse, debería haber sabido todo esto desde hace mucho tiempo. Ya hace. El testamento vino junto con una lista de nombres, algunos de los cuales no están disponibles, pero esperamos que Albus Dumbledore, Minerva, MC Gonagal, Amelia Bones, Remus Lupin y Augusta Longbottom. Otros nombrados pero no disponibles son Frank y Alice Longbottom, ambos en St. Mungos, y Sirius Black, quien está siendo buscado por el ministerio. Harry no sabía qué pensar sobre la lista de personas. Realmente no quería ver a Albus Dumbledore por un tiempo todavía. Y aunque MC Gonagal era generalmente una maestra justa pero estricta, puso más fe en las palabras de Dumbledore que en las de Harry propio, y Amelia Bones fue una de las personas que presidió su juicio en el Wizarding anteriormente. Él estaba feliz de ver a Limas de nuevo, pero el anciano tenía una influencia sobre el hombre que podía hacer las cosas mucho más complicadas, y Augusta Longbottom era una mujer aterradora si las historias de Neville no fueran exageradas. Está bien, pero no quiero hablar con ninguno de los demás en este momento, y agradecería que se asegurara de que ninguno de ellos puede sacarme de Gringotts después de la lectura del testamento. Harry no quería estar de acuerdo con ninguno de ellos. Deseaba en silencio que Sirius estuviera allí para ayudarlo, pero viendo que Dumbledore no había hecho nada para ayudar a Sirius a tener un juicio, Harry solo podía asumir que Sirius estaba oculto por ahora. Amelia Bones al menos había votado en contra de declararlo culpable de todos los cargos, había planteado la pregunta de que nadie allí para representar los intereses de Harry, ganándose algo de respeto de él, pero ella había sido silenciada por Fayel, mujer en la Rebeca Rosa. No la encontró personalmente responsable del chasquido de su varita, pero quería. Ya no tiene nada que ver con el ministerio. Todo lo que quería era salir del mundo abusivo que se negaba a creerle. Cuando dejó a los Dursley, estaba cegado por lo maravillosa que era la magia y no prestó atención a lo horrible que era. El mundo mágico podría serlo. Como podría él, habiendo pasado la mayor parte de su tiempo encerrado en Hogwarts bajo los ojos atentos de Dumbledore. Por supuesto, y dado que eres intocable, pueden insistir todo lo que deseen, pero solo tú tendrás el poder de decir cómo y con quién, si alguien, te despedirás después de leer el testamento. Me imagino que podríamos organizar un puñado de trasladores y una pequeña habitación donde las salas habituales se suprimirían temporalmente para permitirle salir sin ser visto. La sonrisa en el rostro del gerente Goblin estaba llena de diversión, estaba disfrutando de la conspiración. Tanto como Harry. Obviamente no estaban contentos con la forma en que su voluntad había permanecido en estasis durante tanto tiempo, su patrimonio mantenido en fideicomiso más tiempo de lo que habían anticipado. Almohadilla, 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 almohadilla. Niño que perdido. Por Rita Skeeter. Harry James Potter, anteriormente conocido como niño que vivió, fue juzgado hoy ante el Wizarding por los cargos de poner en peligro imprudentemente el estatuto de secreto, así como violar descaradamente la ley al cometer magia de menores de edad frente a testigos muggles. El personal del ministerio que respondió a la escena se apresuró a actuar y detuvo al niño por interrogatorio y juicio. Es una farsa cuando un joven está dispuesto a difundir mentiras tan difamatorias sobre muchos ciudadanos honrados y luego cometer actos delictivos como su último desatino frente a testigos nada menos. La afirmación del niño de haberse defendido y su primo de mentores fue rápidamente descartado como una mentira más, ya que el chico estaba usando el hecho de que solo muggles. Y él estaba allí para presenciar el lanzamiento de hechizos, claramente esperando que una mentira tan juvenil explicaría por qué pensó. Tenía derecho a usar un hechizo muy visible en un vecindario muggle. Francamente, creo que el ministro Falle es demasiado amable. Por solo haber roto la varita del chico, había insistido en que le ataran también su magia, madame. Umbridge estaba dispuesta a explicar. Nuestro príncipe perro de la gloria de Gryffindor ha decidido que ganar el campeonato de los 3 magos no era suficiente. Tiene él. Decidió que asesinara a un compañero de clase y luego culparlo por el presunto regreso de quien tú sabes no lo estaba consiguiendo. Suficiente atención. Ha sido esta otra rabieta de un niño peligroso y codicioso que no comprende las graves consecuencias de sus actos. Este reportero aplaude al Wizarding por adoptar una postura dura sobre esto, y poniendo fin a esta espiral descendente antes de que pudiera dañar más al mundo mágico. Dado que Harry Potter fue expulsado y su varita se rompió, este reportero había asumido que él también sería borrar y tener su magia atada, pero en memoria de su parte en la caída de quien tú sabes se le permitió permanecer en nuestra sociedad, aunque se considera nada más que un squib. Como salió tan mal nuestro héroe chico. Les pediría a los lectores que vieran qué compañía tenía, un anciano senil, director tratando de hacer 3 trabajos muy estresantes a la vez y conocido por ser excéntrico, si no loco, y un buscador de oro desvergonzado como lo atestiguan sus actos de tratar de atrapar tanto al niño que vivió como al adolescente. Latido de corazón Víctor Crumb, un ex compañero de clase de Harry Potter con el nombre de Hermione Granger. La codicia de nuestro héroe por la fama y el deseo de atención finalmente ha hecho lo que tú sabes quién no pudo, ha arruinado a Harry Potter, y sus padres deben estar terriblemente avergonzados del niño cuando finalmente se une a ellos en la muerte. Lo nuevo. El héroe Squib no estaba presente para comentar. Molly Weasley miró al diario El Profeta en estado de shock y tembló mientras leía el periódico. El ministerio tenía estado golpeando a Harry Potter todo el verano, y ahora habían arrastrado al chico por el barro hasta un punto en el que habían. De hecho, he podido cometer un acto tan horrible con un niño. Ella estaba indignada por cómo comentaron sobre él. Director, pero enterarse de Hermione la hizo enojar. Tendría que recordarle a esa chica como una dama adecuada. Se comporta, esto era de lo más impropio de las noticias. Hacer malabarismos con 2 chicos así era muy inmoral, y además de su propia. Su hijo, Ron, era dulce con la chica después del torneo de los 3 magos y tenerla persiguiendo a otros hombres no sería suficiente. Gracias a Merlin que había puesto sus manos en el papel primero. Sirius todavía estaba enfurruñado en su habitación que no habían permitido que fuera a buscar a Harry, y Dumbledore sintió que era mejor dejar que Sirius se ocupara de esto en sus propios términos. El orden. Podría operar desde Grimmauld Place, pero el propio Sirius no estaba en forma para estar deambulando y lo último. Harry necesitaba era que su padrino fuera atrapado también. Nadie había visto a Harry desde que fue juzgado y fue a visitar a Gringotts ayer, y Dimas había jurado que había. Harry no vio salir, pero los goblins insistieron en que no había ningún mago menor de edad visitando las bóvedas o el oficina de gerentes más. De alguna manera, el chico se había escapado. El pensamiento del pobre chico solo sin siquiera un varita con la que defenderse era lo suficientemente aterrador, pero haber perdido la llave de Harry de esa manera realmente le había dado un susto a Molly. También tenía la intención de conseguirle a Harry sus libros para estudiar y practicar la teoría al menos mientras el director han trabajado para anular la sentencia. Capítulo final. N. Principalmente quería intentar armar una historia relativamente corta sobre la decisión de Harry de irse después de tener su varita. Espeto. Tengo un esquema básico en mente, para una historia de aproximadamente 5 capítulos a menos que decida expandir la idea original.
También tengo otros intentos de escribir, pero sentí que un concepto de historia más corto me ayudaría a resolver lo que quiero. De las historias más largas también. Capítulo 2. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. Simplemente estoy jugando con las creaciones de otras personas. No soy dueño del juego barra libro barra anime barra programa de televisión que soy. Tomando prestado, ni estoy ganando dinero con esto. Escribo por diversión y práctica, como fanfiction para compartir. Con otros sí me apetece. Capítulo 02. Voluntad de recordar. Habían pasado 2 días desde el juicio, y Dumbledore estaba encontrando a sus antiguos aliados reacios a echar una mano para ayudarlo. La afirmación de que Voldemort había regresado había hecho que muchos de ellos cuestionaran su cordura, y al ver lo que sucedió con él, el chico Potter no inspiró a ninguno de ellos a confiar en el anciano. A pesar de sus mejores esfuerzos, Dumbledore no pudo reunir mucho apoyo a la idea de revocar el veredicto en ese juicio. Caminando hacia los Gringotts sintió que venía otro dolor de cabeza. La carta lo había invitado no solo a él sino a Minerva como bueno, y sabía que había otros. Tendría que ser rápido y poner fin a la lectura del testamento, si el Potter Will fue abierto, podría significar un desastre para sus esfuerzos. Había una muy buena razón por la que había usado su influencia para conseguir que se selle ese testamento, y no quería que se leyera. Lo único bueno del lío fue que, como principal beneficiario, Harry tendría que asistir. Mientras caminaba hacia el banco, descubrió para su decepción que había tenido razón sobre su suposición anterior. Madame Bones ya estaba presente y discutiendo cordialmente las cosas con Madame Longbottom. Ambas mujeres poderosas que no apreció su sabiduría, y con Minerva detrás de él, Albus no estaba contento con la multitud presente. Al ver a Remus y al gran sabueso negro junto a él no muy lejos, el anterior dolor de cabeza de Dumbledore comenzó a convertirse en una migraña. Esto no estuvo bien. Amelia Bones en la misma habitación con un animago ilegal que también era un convicto fugitivo era una receta para el desastre, y Sirius Black era un bromista que no podía mantener la boca cerrada ni siquiera cuando hacerlo hubiera sido lo mejor para él. Remus debió de decirle que no había forma de que los goblins pudieran contactarlo, pero si se mencionaba a Remus, probablemente Sirius también. Amelia, Augusta, qué agradable sorpresa verlos a los dos. También me alegra ver que lo está haciendo bien SR. Lupin, pero ¿estás seguro de que es prudente traer una mascota a esta reunión? Albus esperaba que Remus captara la indirecta de su mirada de desaprobación, una breve mirada de decepción dirigida a Sirius también. La mirada que recibió a cambio no alivió su mente. Sirius estaba aquí para Harry y no para él. Albus Dumbledore tenía la sensación de que el día no iba a terminar bien. Albus Padfoot se hubiera vuelto loco y hubiera hecho un desastre en casa si no lo hubiera llevado conmigo, y los goblins ya le han dado un permiso. Saben que no atacará a nadie a menos que intenten atacarlo primero. La mirada de Remus tenía un poco de culpabilidad, pero se mantuvo firme sobre la decisión y discutió antes. Amelia y Augusta habían tenido mal aspecto. Muy bien, hablaremos de eso más tarde. Ahora Amelia, Augusta, me alegra ver que podían liberar algo de tiempo de su ocupado horario, pero me temo que los goblins se han apresurado un poco. Como el guardián mágico del SR. Potter y nuevamente como el jefe brujo de Wizengamot voy a tener que insistir en que el testamento permanece sellado durante unos años más. Estoy seguro, Harry. Estaría de acuerdo conmigo en que lo último que necesita son responsabilidades adicionales a todo lo que ya ha asumido. Sitio. Me temo que estás equivocado. Se elevó una voz de un duende cercano que se acercó a ellos y lanzó una mirada al personas que se habían reunido allí en el banco para esperar un día a la habitación adecuada. Aunque es posible que hayas tenido el título antes, nos ha llamado la atención que ha sido un guardián negligente. Potter no estaba al tanto de su herencia, ni del poder que su familia tenía en Wizengamot, ni de la fortuna familiar sellada en las bóvedas. No le han enseñado nada de las habilidades esperadas para un heredero adecuado, y eso se refleja bastante mal en usted. Cuando el SR. Potter fue juzgado frente al todo el Wizengamot, el mundo mágico lo ha declarado adulto a los ojos de la ley, antes de establecer el castigo de declararlo Squib. Por lo tanto, ya no necesita ni quiere un guardián mágico. Almohadilla. Harry Potter ya estaba sentado en un lujoso sillón apartado de los demás en la sala de reuniones cuando el resto de el grupo finalmente llegó a la habitación. Se inició a mirar en su dirección y Nemesio de una breve mirada, sin confiar. Los ojos centelleantes de Dumbledore después de las cosas que había aprendido recientemente. No estaba muy seguro, pero la forma en que Dumbledore siempre parecía saber que lo que estaba en la mente de una persona había causado algunos comentarios cautelosos. Goblins antes, lo suficiente como para que él no estuviera dispuesto a mirar a ese hombre a los ojos. Harry, nos diste un gran susto al desaparecer de esa manera. Ahora necesito que entiendas. Albus apenas sabía. Empezó a hablar cuando un guerrero goblin se adelantó apuntándole con una lanza al cuello y se interpuso entre los viejos asistente y el cliente que había solicitado protección. Los ojos del anciano se agrandaron cuando dio un paso hacia atrás en él. Gesto amenazante, pero cuando el goblin no lo siguió más, frunció el ceño. Harry trató de nuevo, solo para ser interrumpido por un tono de voz frío del chico en respuesta. Ese es el SR. Potter para ti. Señor, no estamos en términos amistosos. Siéntese y deje que comience el procedimiento. Esto preocupó a Dumbledore, el chico debería respétalo y siéntete aliviado de verlo. Un poco de terquedad adolescente no era inesperado, pero la forma en que estaba cepillado era preocupante. Quizás tendría que ponerle una correa más apretada al chico, por si acaso. No podía dejar ir al chico. Oscuro por ser amago, después de todo. SR. Potter, usted sabe que sus padres no querrán que se exponga a un riesgo adicional. Su testamento fue escrito durante una guerra, pero se esperaba que lo leyeras en tiempo de paz, pero ambos sabemos que hay pocas esperanzas para eso ahora. Así que necesito que le pidas a los goblins que vuelvan a poner el testamento en estasis. No. Harry respondió sin rodeos y con frialdad, antes de asentir con la cabeza al ver al gerente señor Diente de Oro intervenir. Con la voluntad bajo el brazo. Albus hizo una mueca al ver esto, y aunque quería acercarse a Harry, era obvio. Los guardias goblin lo miraban con recelo. Tomando asiento, frunció el ceño mientras veía al gerente goblin limpiar su garganta y apoyar la mano en el sello del testamento. Estamos reunidos aquí hoy para la lectura del testamento de Potter, escrito por James y Lily Potter durante agosto de 1981. Este testamento fue previamente sellado por el jefe brujo de Wizengamot y el guardián mágico de el niño en cuestión, Harry James Potter. Este testamento se llevó a cabo en estasis por la seguridad del niño en cuestión. Después de la se proporcionó la documentación necesaria. Se acordó que el niño en cuestión, Harry James Potter, sería informado del testamento y se le brindó la oportunidad de examinar el contenido del testamento en su 10º cumpleaños. Él nunca vino a preguntar sobre el testamento, simplemente para retirar dinero para sus gastos escolares. Esta apertura ya es larga. Vencidos, y todos ustedes están llamados aquí hoy como testigos, así como beneficiarios o apoderados de los mismos. Invoco mi derecho como jefe de Wizengamot de sellar este testamento hasta que el SR. Potter sea mayor de edad. El peligro ha sido vivir con él no ha terminado, y la información en el testamento socavaría los esfuerzos para protegerlo hablando en un de manera seria. Albus trató de poner fin a esto antes de que se saliera de control. El sonido de una pequeña madera. Sin embargo, el martillo golpeando la mesa lo dejó en silencio. No tienes ese poder, y Wizengamot ha declarado que el SR. Potter es mayor de edad, primero al hacer que participe en un ministerio. Evento patrocinado conocido como Torneo Triwizard que fue marcado como un evento en el que solo los adultos pueden participar. En segundo lugar, ha sido juzgado ante todo el Wizengamot que, de nuevo, solo es legal con una bruja o un mago adulto. Dado que el ministerio y Wizengamot han reconocido al SR. Potter como un adulto, ya no tiene que aprobar su WLS o NWTS para adquirir su condición de adulto. El poder de abrir o sellar el testamento permanece únicamente en sus manos. Y ha pedido que se lea este testamento. Permanecerá silenciado hasta después del procedimiento o será escoltado fuera. Apretando los dientes, Albus se sentó en silencio, aunque no sin darse cuenta de que estaba recibiendo su parte de miradas cautelosas de las mujeres mayores que lo rodeaban. Maldito chico, estaba resultando problemático. Albus no podía dejar que se leyera el testamento, pero al mismo tiempo, no podía haber una manera de bloquearlo sin incinerar el pergamino y eso sería una tontería. Los goblins quitaría la cabeza si lo intentara. Sin embargo, eso no le impidió querer hacerlo. Esta es la última voluntad y testamento de James y Lily Potter, hecho en un estado de cuerpo y mente sano. Invalida cualquier testamento anterior y fue escrito en caso de que ninguno de nosotros sobreviviera en esta guerra. Harry, tu mamá y yo te amamos mucho y desearíamos habernos quedado contigo. Nos unimos a la guerra para proteger el inocente de un hombre muy malvado, y quería crear un mundo mejor para que crecieras. Nunca dudes que amamos. Usted, todo lo que hemos hecho fue por usted. Lamentamos no estar con usted, pero estamos seguros de que el padrino, Sirius Black, y tu madrina, Alice Longbottom, se han asegurado de que crezcas de forma saludable y muchacho brillante listo para ayudar a guiar al mundo a un estado mejor. Fuimos a escondernos ante la insistencia de Albus Dumbledore debido a una profecía que se hizo sobre el que tenía el poder de vencer al Señor Oscuro. En ese momento, esta profecía apuntaba hacia ti o hacia el hijo de tu madrina, Neville Longbottom. Voldemort comenzó a apuntar a nuestras familias después de enterarse de esto, y dejamos el Potter Manor, que, a pesar de sus fuertes protecciones, era una ubicación conocida y un objetivo probable para un ataque masivo que podría
Han arruinado la mansión y nos han atrapado a nosotros y a ti esperando morir una vez que la sala fallara. Así que nos llevamos a Albus. Consejo para esconderse debajo de una casa encantada de Fidelius en Godrich Hollow. Dejamos que todos crean que convertimos a tu padrino, Sirius Black, en nuestro guardián secreto cuando en realidad era una distracción. Para desviar la atención del verdadero guardián de secretos, Peter Pettigrew. Albus Dumbledore recomendó esto adicional. Desvió para protegernos mejor. Si está escuchando este testamento, o el pobre Peter fue capturado y la verdad fue torturado fuera de él, o nos atraparon en esas raras ocasiones en que salíamos de la casa para llevar a cabo asuntos familiares que no se podía confiar a otros. Daríamos cualquier cosa por estar contigo, pero sabíamos los riesgos cuando participamos en una guerra. Solo esperamos que tengas crecido feliz y amado en un mundo cambiado para mejor por los sacrificios que hemos tenido que hacer. Ahora, pasemos a los legados. Para Sirius Black, el padrino y guardián mágico de Harry, dejamos una suma de 1 millón de galeones y el merodeador. Diario de mi bóveda familiar. Eras un hermano leal y un hombre valiente, y estamos seguros de que le enseñarás a Harry todo lo que necesita saber sobre la familia Potter. Lamentamos habernos ido antes que usted, pero lo esperaremos en él. Otro lado. Los merodeadores nunca mueren. Para Remus Lupin, te dejamos una suma de 500.000 galeones para mejorar tu suerte en la vida. No hay devolución, nosotros. Quiero que plasmas y que pongas a trabajar esa brillantemente tuya. Nunca dejas que un problema te derrote y aunque nosotros lamentamos no estar ahí para ti, esperamos que nos recuerdes con cariño y ayudes a Sirius a criar a Harry. Nosotros también. Te dejo con la casa en Devonshire y te animo a buscar una dama con quien compartir la casa. Para Edgar y Amelia Bones, les dejamos con el pensieve en nuestro Family Vault junto con los viales de nuestro recuerdos de los muchos mortífagos que desenmascaramos durante las luchas de la guerra, así como del propio Voldemort. Esperamos que estos ayuden no solo a identificar, sino también a condenar a los criminales que de otro modo intentarían escapar. Justicia. Conocemos su devoción por la justicia y estamos seguros de que nuestra confianza está bien depositada. Además de esto, te dejamos con un total de 200.000 galeones y una solicitud de que aceptes a Harry en caso de que algo les pase a los demás. Frank y Alice Longbottom, cuando se hizo esa terrible profecía que llevó a Voldemort a buscar a nuestros dos familias, sabíamos que existía la posibilidad de que alguna de nuestras familias no pudiera salir con vida a través de estos veces. Te dejamos con acceso a Potter Manor y te nombramos como nuestro apoderado para el Wizengamot hasta el momento que nuestro hijo Harry es mayor de edad. También dejamos una suma de 500.000 galeones para ayudar con las reparaciones después de la guerra, lo sabemos. Es posible que su familia no lo necesite, pero considérelo nuestro regalo y una muestra de nuestro agradecimiento por su lealtad a través de los tiempos que hemos soportado juntos. Para Minerva M. McGonagall, siempre fuiste mi maestra favorita y tuviste un gran sentido del humor a pesar de esa seriedad. Ay, ¿de qué pones? Ja, apuesto a que te hizo sonreír un poquito. Bueno, para ser justos, espero que puedas enseñarle a Harry incluso la mitad del amor por transfiguración que tenía, y aunque amaré a mi hijo sin importar en qué casa termine cuando viene a Hogwarts, espero que lo vean. Les dejo mi colección de notas de investigación avanzada en transfiguración, una suma de 200.000 galeones y nuestra casa de vacaciones en Edimburgo. Dejamos todo el resto de nuestras pertenencias terrenales a nuestro hijo, Harry James Potter, con acceso a su bóveda de confianza concedida. En su 10º cumpleaños para pagar sus estudios, acceso limitado a la bóveda familiar después de adquirir sus búhos, y acceso a bóvedas familiares y comerciales después de lograr sus estasis y la mayoría de edad. Lograr sus búhos y los estatus no son de ninguna manera un requisito que mantenemos para que reciba su herencia, pero esperamos que estudie mucho. Y aprende todo lo que puedas, a que estemos orgullosos, Harry. Si Sirius Black ha muerto en la guerra antes de la lectura de este testamento, dejamos la ubicación de Harry a las siguientes personas. En la lista: Alice y Frank Longbottom, Remus Lupin, Edgar y Amelia Bones, Minerva M. McGonagall. Si ha sucedido lo impensable y todas estas buenas personas están muertas, pedimos que coloquen a Harry en un lugar alineado con la luz. Familia mágica sin simpatías conocidas hacia la causa del Señor Oscuro. Harry no debe acudir bajo ninguna circunstancia. Los parientes de Lily, los Dursley. Se sabe que odian la magia e incluso intentaron matar a Lily Potter, Ned Evans, durante el verano de su 6º año. Firmado y verificado por James Potter. Lily Potter de soltera Evans. Presenciado por Albus Dumbledore. Hubo un silencio de asombro en la habitación por un momento mientras salían las noticias. Sirius Black siendo inocente, él. Profecía sobre la caída del Señor Oscuro, y el nombre de Albus Dumbledore como testigo en lugar de como el nombrado guardián. Amelia pareció pensativa ante la mención del pensieve y los recuerdos, mientras que Augusta Longbottom estaba frotando abiertamente un pañuelo en la esquina de sus ojos para enjugar las lágrimas de los pensamientos sobre la padres. Dado que Harry ha sido reconocido como un adulto y ya no tiene una varita para lograr los búhos y los estasis, nosotros en Gringotts han interpretado esto como una razón válida para abrir las bóvedas de Potter para el SR. Potter. Moveremos él. Lega sus bóvedas personales antes del final del día. Gracias por asistir. Esta reunión ha terminado. Cuando el martillo golpeó la mesa de nuevo, Harry se puso de pie para caminar hacia la puerta en la parte de atrás solo para ser interrumpido por la mano del director en su hombro. Harry, estoy muy decepcionado de ti. Ven, veremos si podemos aclarar este desastre. Con una bofetada rápida, Harry apartó la mano del anciano de su hombro y continuó su camino, al igual que Albus y Amelia lo llamó, al igual que Moony Padfoot. Los ladridos fueron lo único que hizo que Harry quisiera detenerse por un momento y escucha, pero no quería estar cerca del anciano en este momento. Era hora de irse. Mientras Albus trataba de seguir a Harry por los túneles más allá de la otra puerta, un par de lanzas goblins se cruzaron delante de él. Cara, los guardias goblins se niegan a dejarlo pasar a Elway y cualquiera de sus compañeros. Mientras el gran sabueso parecía estar mirando. El espacio abierto entre las lanzas más cerca del piso, la puerta se volvió a cerrar y el sonido de la cerradura girando fue evidente para todas esas personas en la sala. Almohadilla, 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 almohadilla. Los preparativos están completos. Tengo tu traslador listo y esperando, y la carta que has escrito será enviada. Después de activar el traslador, Diente Dorado sonrió levemente mientras sostenía la barra de metal con el nombre de Harry en ella. Asintiendo y tomando la vara antes de lanzar una mirada a Voltot, Harry inclinó levemente la cabeza hacia el goblin. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Ciertamente te has ganado el bono completo y un poco más. Sonriente. Antes de apretar el traslador, Harry respiró hondo y susurró: libertad. Con una sensación de tirón detrás del ombligo, el niño que vivía se había ido, ya no estaba en Gran Bretaña y ya no estaba dentro. El alcance de Dumbledore. Es posible que sus bóvedas se hayan abierto, pero antes de que la noticia llegara al ministerio. Ya está fuera del país. Si bien a Diente de Oro no le gustaba perder el control sobre esa gran fortuna, había recibido una gran bono por hacerse cargo de la transferencia, y todos los demás preparativos que su cliente había solicitado, y combinado con el potencial de obtener más ganancias más tarde, había sido suficiente para influir en él para ayudar al joven más de lo que él normalmente podría haberlo hecho. Almohadilla, 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 almohadilla. Amelia Bones jadeó temblorosamente después de levantar la cabeza del pensieve que había estado revisando él. La memoria era tan nítida como el día en que se almacenó. Las runas de protección en los tubos de vidrio aseguraban. La evidencia no se volvería borrosa con la edad ni se perdería. Ahí estaba, la prueba innegable de que no puedes tomarla. Dark marca menos que estés dispuesto, y además, la defensa Imperius será una carga de estiércol de caballo. Desafortunadamente, el ministro Fay había firmado tantos indultos que incluso con la nueva evidencia era demasiado tarde para clavar muchos de esos bastardos, pero ella identificó a muchas personas previamente ocultas, y ahora que tenía la prueba, necesitaba que pudiera empezar con los preparativos. Ojo loco, muy había tratado de declarar la ley marcial durante la reunión de Voldemort. Primer reinado de terror, con la evidencia aquí ella podría presionar por ello, y si alguien más que Fay se sentara en el asiento del ministro, podría pasar. Pronto los mortífagos serían los que corrieran, cuando los arogas hubieran recibido un permiso general para usar cualquier hechizo necesario para acabar con la amenaza terrorista. No habría aturdidores, no habría piedad, los mortífagos. Sería considerado poco más que escoria racista violadora de niños que intenta fingir ser mejor que todos. Lily tenía él. Idea correcta. Los mortífagos muertos no compran su perdón y regresan, y si acabas de quemar a los mortífagos a cenizas después, confirmando su identidad, podría afirmar que no sabía quién estaba detrás de la máscara, pero murieron en llamas. Página 12. Durante la pelea. Era poco más que justicia vigilante, pero Amelia sabía que Vlad y Lily tenía razón, y la única manera sobrevivirían sería cortar el cáncer entre ellos fuera del cuerpo antes de que matara a cada uno de ellos. Almohadilla, 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 almohadilla. No puedo creerlo, Limas. Dumbledore podría haber abierto ese testamento en cualquier momento y demostrar que soy inocente, e incluso dice que Harry no debe ir a los Dursley. Maldita sea, esto es confuso, pero no creo que pueda seguir a ese hombre más. Limas, tú y yo somos todo lo que queda de los merodeadores, y te necesito a mi lado para enseñarle a Harry sobre sus padres. Ya es hora de que asuma mis responsabilidades, ya no puedo fallarle a nuestro cachorro. La proclamación de Sirius fue recibida con un profundo suspiro de Limas. El hombre reflexivo había idolatrado a Dumbledore por todo lo que
Había hecho por rimas en el pasado, protegiéndolo cuando era estudiante y nuevamente cuando era profesor en Hogwarts, dándole oportunidades que ningún otro hombre lobo tendría. Quería creer en Dumbledore, pero la evidencia era bastante condenatoria, e insistir en solo querer mantener a Harry a salvo no era suficiente para pasar por alto los muchos fallos de Albus Dumbledore. Estoy sorprendido por las cosas que he aprendido aquí hoy, pero no puedo explicarlo de otra manera. Creo que Lily estaría loco como el infierno por vernos ahora. Tienes razón, Sirius, tenemos que encontrar a nuestro cachorro y asegurarnos de que esté a salvo. No importa qué. Dumbledore dice, los Dursley no están a salvo, y tengo la sensación de que nunca lo estuvieron. Incluso Dumbledore debe haber sabido que, después de todo, él fue testigo de su voluntad. Nunca supe que realmente intentaron matar a Lily. Sirius negó con la cabeza y frunció el ceño. Solo sé que James estaba cabreado como el infierno ese verano, y que Lily vino a vivir con él por un corto periodo de tiempo. Creo que pudo haber sido lo que llevó a Sabias a llamar la sangre sucia, pensando que estaban durmiendo el uno con el otro. Frunció el ceño levemente al pensar en eso, aunque Rimas asintió con la cabeza. Ligeramente a su vez. Él siempre estaba tratando de pervertir su ropa interior. Sirius sonrió levemente ante eso. Ahora en cuanto a la señorita. Sin embargo, Bones, hay una mujer que lleva sujetador que no me hubiera importado robar. Menos mal que no lo hice, creo que ella podría ser el único que le daría al pobre Canuto una oportunidad en la corte después de esto. Dudo que alguien que no asistiré todavía escuchará una palabra que se diga sobre mi inocencia. Quizás deberíamos hacer lo que hicieron James y Lily. Pensar en los recuerdos. La sonrisa de Rimas se encontró con una similar en la cara de Sirius. Lily tuvo la idea correcta, y las dos podían aumentar el lío que el ministerio pronto tendría en su manos, tirando más huevos a los rostros de los políticos en la forma de revelar más evidencias de sus fallas. Almohadilla, 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 almohadilla. Cuando Albus Dumbledore salió de la Red Floo en el lugar de Grimmauld, miró a su alrededor en busca de señales de Rimas y Sirius, pero al no ver a ninguno de los dos, volvió su atención a los dos niños que corrían hacia él. Ron y Hermione habían estado en el lugar de Grimmauld por un tiempo, ambos para protegerlos de la posibilidad de que Voldemort intente llegar a Harry a través de ellos, y para asegurarse de que obedecieran sus órdenes de no enviarle una lechuza a Harry durante el verano. Director, encontró a Harry. La expresión preocupada de Hermione era tan genuina que animó a Albus. El corazón de Dumbledore al saber que la joven bruja se preocupaba tanto por su amiga. Si las cosas no fueran tan malas como resultó ser, Harry debe estar volviéndose oscuro, se dijo a sí mismo con tristeza. Nada más explicaría la forma en que el chico simplemente lo hizo a un lado. Amelia y Augusta se habían marchado rápidamente y Minerva había amenazado con dejarlo sordo con un golpe más bien verbal. Te dije que esas personas eran el peor tipo de muggles que no lo había ayudado. Sí, pude ver a Harry en la lectura del testamento. Desafortunadamente, señorita Granger, Harry no estaba feliz de verme. Creo que está molesto porque no estuve allí para protegerlo en su juicio. Esperaba explicarles que habían cambiado la hora y lugar del juicio sin informarme, lo que me provocó el retraso que condujo a esta horrible situación, pero no estaba interesado en escuchándome ahora mismo. Tal vez antes escuchara sus sabias palabras, ya que ha parecido confiar en sus conocimiento en el pasado cuando no ha sabido lo que debe hacer. Me imagino que enviarle una carta ahora sería menos más arriesgado de lo que sería permitirle aislarse y empollar. Entonces Harry no vendrá aquí, preguntó Ron, ganándose un suspiro silencioso del director. Ron era miembro de la familia Weasley que le eran completamente leales, pero a veces el cerebro del chico parecía tener problemas para comprender incluso las ideas más simples. A Albus no le importaba tratar con gente tonta de vez en cuando, eran títeres perfectos para montar. Después de todo, en el ministerio, pero a veces personas como Ron le daban un tirón y le daban dolor de cabeza. No es R. Weasley, me temo que me abandonó. Confío en que Rimas y Sirius lo están buscando ahora mismo y espero pronto oiremos más sobre él. Hubo una llamada de llamas verdes en el flú de nuevo cuando Sabias entró en la habitación, luciendo conmocionado y agarrado. Le dolía el brazo, se dirigía a un sillón para desplomarse y señalaba una botella de whisky en un estante superior. Cerca para descorchar y tomar un trago rápido, las llamas fluyen sobre sus labios después. Albus quería reprender al hombre por beber antes que los niños, pero obviamente necesitaba algunos analgésicos y las pociones podrían darle demasiado sueño. Reporte. Sabias, ¿ha pasado algo? Preguntó a su manera de abuelo, mirando a su espía con preocupación. El día estaba resultando ser de esos en los que no valía la pena levantarse de la cama. El señor oscuro no es feliz, y se expresó lanzando crucios como un loco. Estaba perfectamente feliz acostado y reclutando antes de anunciar su regreso antes de leer las noticias sobre Potter mocoso. Pensé. Estaría feliz, pero empezó a despotricar y a hablar sobre ello. Al parecer, quiere una revancha con Potter después de la incidente en el cementerio, y tomó la noticia de la expulsión del niño como un insulto personal. Es como un niño que tiene. Negó su caramelo. El temblor que atravesó al hombre fue obvio cuando su mano temblorosa inclinó su vaso hacia atrás de nuevo y bebió un sorbo de fuego whisky lentamente para aliviar su malestar. Está acelerando algunos de sus planes y planea recuperar a sus más leales seguidores pronto. Azkaban. El señor oscuro va a Azkaban. Sabias solo pudo asentir a Dumbledore en respuesta, ganándose una mirada pensativa del anciano. Sabiendo dónde la oscuridad Lord planeaba hacer huelga funcionaría a su favor, pero llegó en un mal momento. Necesitaba a Harry en Grimmauld Place o en los Dursley, y no podía estar persiguiendo a Harry y cuidando a Voldemort al mismo tiempo. Mencionó cuando planeaba atacar. No, pero dudo que suceda antes de agosto. Todavía no tiene suficientes mortífagos a su lado, y ha sido preparándose para reunirse con algunos posibles aliados a finales de julio. Me imagino que quiere estar listo antes de hacer su movimiento. Albus asiente con la cabeza sombríamente. Las cosas se estaban preparando para una nueva guerra, y perder a Harry fue un tremendo golpe para sus planes. A Harry no se le permitió oscurecerse al ver el asesinato de Cedric y luego ser tratado así. Harry probablemente no, sintiéndose demasiado generoso con el público mágico en este momento, y Voldemort se aprovecharía de cualquier la armadura del niño. Quizás debería conseguir que Snape le enseñara algo de oclusión al chico este año. Sí, eso definitivamente. Parecía un plan en el que valía la pena pensar. Ve a descansar, Sabias, necesitas tu fuerza más tarde. Gracias por traerme estas noticias, muchacho. Snape se burló pero se levantó lentamente, asintiendo con la cabeza. Por supuesto, director. Sin una palabra más, salió de la habitación. Para descansar un poco. Estaba demasiado cansado para regresar a Hogwarts y caminar a sus habitaciones, cuando había una habitación de invitados disponible en esta casa. Incluso si Black era el dueño, su tía se burló de Sirius lo suficiente como para divertir a Snape y hacerlo sentir más en casa. Hermione y Ron habían abandonado la habitación cuando Sabias se había desplomado en el asiento, no queriendo lidiar con él. Profesor de pociones y su actitud de odio hacia los Gryffindors. El hecho de que Mali estuviera en la habitación contigua gritando algo de ayuda para limpiar la biblioteca en ese momento realmente no importaba demasiado. Ella había quitado varios oscuros tomos oscuros limítrofes del estante y los empaquetó para sacarlos, solo para encontrarlos de nuevo en el estante por un tiempo. Luego, frustrada, incluso había intentado hacer desaparecer algunos libros solo para encontrarlos protegidos por la magia. Sin que nadie lo viera, un elfo doméstico que maldijo en silencio murmuró sobre traidores de sangre y sangre sucia que contaminan su casa de la dueña, y devolviendo todo lo sacado de los estantes al lugar que les corresponde, además de asegurarse de cada vez que el ladrón, Fletcher lo visitaba, se iba con los bolsillos vacíos de los artículos de la casa negra que intentaba rellenar con ellos. Creacher no iba a permitir que estos intrusos hicieran lo que quisieran con la casa. El hijo traidor que se escapó rompiendo el corazón del amante podría haber abierto el lugar a esta gentuza, pero Creacher se negaba a cocinar para ellos, limpiarlos o incluso tolerarlos en las habitaciones más sensibles de la casa, pero no iba a asesinarlos mientras dormían. Aún no. Capítulo final. Nota de autora. Muy bien. En primer lugar sé que Amelia Bones no es tan mayor como la imagino en esto, pero dada la larga vida. He visto que los magos tienen la edad de un joven Ourde durante la Primera Guerra Mágica y más informada, para haber podido ascender a una posición tan alta como la que tenía antes de su fin. Así que la coloco en algún lugar de la escuela. Al mismo tiempo que los merodeadores, tal vez un año o dos antes que ellos, habiéndose graduado y convertido en Ourde antes. La guerra terminó. 3 capítulos para el final. Tengo algunas ideas adicionales que podrían estirarlo un poco, pero estoy tratando de quedarme en el más pequeño trama que tengo en mente. No me gustan Dumbledore, Sabias y varios otros, pero estoy tratando de escribirlos todos con más motivos en este caso que en un simple Basify sí, pero si es obvio que no me gustan algunos personajes, mala suerte, también me cuesta escribir favorablemente en personajes que no me gustan. Capítulo 3. Capítulo 3. Descargo de responsabilidad. Simplemente estoy jugando con las creaciones de otras personas. No soy dueño del juego barra libro barra anime barra programa de televisión que soy tomando prestado, ni estoy ganando dinero con esto. Escribo por diversión y práctica, como fanfiction para compartir con otros si me apetece. Capítulo 03. Nueva vida. Tropezando unos pasos adelante, Harry suspiró brevemente mientras enderezaba su espalda. Por más que lo intente, el mágico. El transporte parecía no estar de acuerdo con él, arrojándolo unos pocos pasos en el mejor de los casos, o tirándolo de espaldas. Peor. Se juró a sí mismo que descubriría cómo otros lo hacían con tanta gracia, pero podía esperar por ahora.
SR. Potter, bienvenido a Gringotts US Branch. El goblin que estaba allí esperando por él mostró una sonrisa en su rostro. Las llaves de puerto de Gringotts son para uso normal de nuestros empleados, pero dada su situación única, pensamos que esta era la mejor opción para un punto de aterrizaje. Ahora, creo que solicitó un chequeo médico completo, así como un conjunto de amuletos lingüísticos. Para viajar. Asintiendo levemente con la cabeza, Harry miró a su alrededor un poco impresionado con la gran habitación de piedra, la ventana cristalina alta. Por encima de dar algo de luz al espacio de otra manera cerrado, la plataforma de piedra en la que había aterrizado sosteniendo círculos rituales sobre, junto con varios amuletos de amortiguación. Le gustó la configuración, era una buena zona de llegada o salida para los trasladores. Estoy planeando quedarme en la casa mencionada en el resumen de las propiedades de mi familia. Tiene la lista completa de. Hay propiedades disponibles ahora. Harry había visto solo un vistazo a la lista de propiedades, principalmente para saber dónde estaba su familia. Ya había adquirido viviendas. Estaba tratando de averiguar cuáles podía conocer Dumbledore y cuáles. Enfrentarse a una paliza de atacantes si tuviera que defenderse incluso después de salir de la guerra. Tengo la lista aquí mismo. El goblin le pasó la lista y Harry comenzó a revisarla en silencio. Todavía poseía dos propiedades en Gran Bretaña, que eran Godric's Hollow, destruida, y Potter Manor, salas selladas. Él tenía un Seattle, dañada, en Francia, y dos casas en Alemania, destruidas, muy dañadas, así como una villa en Italia a lo largo del costa, ligeramente dañada, y la casa en los Estados Unidos, salas selladas. Quite el sello de la casa aquí en América, y por favor vea si las propiedades en Alemania pueden venderse a un precio razonable. No quiero Godric's Hollow, solo lo veo en mis pesadillas de esa noche, así que dile al Ministerio Británico que pueden comprarlo yo. Será demolido, sea un hito histórico o no. Su expresión era sombría y decidida, pero el duende solo sonrió por la forma en que lo expresó. Sabes que te ofrecerán un precio mucho menor de lo que vale la tierra. Sí, pero realmente no quiero demoler la casa, incluso si nunca voy a visitarla. Mis padres murieron allí. Tiene demasiados malos recuerdos, pero parece importante para el mundo mágico para que puedan tenerlos. Solo quiero al menos alguna compensación. Aunque Gringotts puede tomar una porción del 20% del precio, estoy seguro de que los exprimirá. Por cada último galeón que puedas conseguir. La sonrisa en el rostro del duende era un poco inquietante, pero Harry sabía que harían todo lo posible bajo esos términos para la mayor cantidad de ganancias que pudieron, desangrando duramente al mundo mágico para mantener esa propiedad intacta. Él estaba bien. Con eso, después de la forma en que el mundo mágico lo había tratado, estaba listo para alejarse de él. Necesito visitar el ministerio aquí pronto para buscar asilo político y renunciar a mi ciudadanía británica. El duende asiente. Su cabeza ligeramente antes de indicarle a Harry que lo siguiera. Comenzaremos con el chequeo médico y luego pasaremos a los encantos y, por último, dirigirse al ministerio. En unas horas serás ciudadano estadounidense. Almohadilla, 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 almohadilla. Gimiendo lentamente mientras se despertaba acostado en una cama de hospital poco después, el cansado mago se frotó la cabeza dolorida solo para encuentra un vendaje presionando contra el lugar donde estaba su cicatriz. El dolor sordo y punzante en su cuerpo le hizo sentir náuseas, pero al mismo tiempo se sentía mejor que en mucho tiempo. Tenía náuseas, pero al mismo tiempo todo su cuerpo se sentía más fuerte. Estás despierto. ¿Qué recuerdas? El duende que estaba junto a su cama miró a Harry preocupado. Expresión en su rostro, haciendo que el joven mago parpadee. Estaba acostado en la mesa de piedra con el duende. Sanadores atravesando mi cuerpo cuando uno de ellos señaló mi cicatriz y mi mundo explotó de dolor. El hombre duende respiró hondo y suspiró. Muy bien, SR. Potter, entonces no hay pérdida de memoria. Después de usted. Se desmayó. Los curanderos alertaron al director y él quiere hablar contigo muy pronto. Los curanderos tienen una poción estricta. Régimen que debe seguir para contrarrestar los efectos que la desnutrición y el abuso han dejado en su cuerpo, y muchos medio curados. Heridas a lo largo del año. Francamente, SR. Potter, creen que usted es una persona extraordinaria por estar vivo. Solo él. La mención tanto del veneno de basilisco como de las lágrimas de Fénix en tu sangre los hace maldecir una tormenta. Harry sonrió un poco avergonzado mientras pensaba en ello, pero el hombre duende todavía tenía una bomba más que lanzar. Lo peor. Sin embargo, encontraron un fragmento de alma detrás de tu cicatriz que pertenece a Voldemort. Esos no salen accidentalmente a menos que alguien haya creado varias de esas cosas viles. Una cosa buena de ellos es que si permites, nosotros para extraer el que tienes, podemos usarlo para atacar a ese señor oscuro. Esto lo hizo detenerse. Harry pensó en la situación y en lo que había escuchado de la mayoría de la gente, y con cautela decidió preguntar. Estaría agradecido por cualquier ayuda para sacarme algo tan vil, pero me pregunto cómo pudo haber ido desapercibido durante tanto tiempo. Y por favor no se ofenda por esto, pero pensé que Gringotts es famoso por quedarse neutral en las guerras mágicas. Hubo una breve risa de Goblin que negó con la cabeza ante esto. Gringotts, Gran Bretaña no quiere elegir entre el ministerio incompetente y la escoria racista de sangre pura. Cualquiera que sea el lado por el que lucharon se volvería contra ellos. Después, el ministerio con edictos e impuestos, el señor oscuro por hechizo y bestia para intentar robar las riquezas. Las bóvedas protegían. Gringotts se mantiene en su mayoría neutral, pero los Dark Lords son malos para los negocios. Estamos dispuestos a extraer su fragmento de alma porque los consideramos una abominación y si ayuda a asestarle un golpe desagradable, tanto mejor. Almohadilla, 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 almohadilla. Amelia Bones estaba revisando el correo entrante en silencio cuando un paquete traído por una lechuza la atrapó. Atención. La parte más importante fue el nombre marcado en la etiqueta, ya que el remitente era Sirius Black. Ella puso el empaquetar y lanzar con cautela una docena de hechizos diferentes en él para probar diferentes maldiciones o sorpresas desagradables, pero cuando todos de esas pruebas resultaron negativas, se movió para abrir con mucho cuidado el paquete, apuntándolo lejos de ella. Cuando no pasó nada, finalmente miró con cautela al interior y se detuvo, viendo varios viales con recuerdos arremolinándose. En ellos, marcados con fechas anteriores al encarcelamiento de Sirius Black y otros posteriores. También hubo un segundo estante pequeño de viales con viales marcados con fechas en una letra diferente, junto con una letra pequeña. Madame Bones. Nunca me interrogaron ni me juzgaron, simplemente me echaron en Azkaban porque Kraus quería cerrar el Potter lo más rápido que pudo, y Dumbledore juró que yo era el guardián del secreto de Potter. Obviamente esto fue una mentira. Peter Pettigrew era el guardián secreto. James, Remus Lupin y yo éramos 3 de los 4 merodeadores, bromistas. Durante nuestros años en Hogwarts, además de tener otros secretos. El verdadero traidor, Peter Pettigrew, fue el cuarto merodeador. Antes de su traición. He incluido varios recuerdos para probar esto y ofrecer una explicación de lo sucedido. Verás, Remus Lupin es un hombre lobo. Estaba infectado cuando era un niño, pero Dumbledore estaba dispuesto a dejarlo estudiar en Hogwarts cuando se tomaron las precauciones adecuadas. James y yo nos enteramos de su desapariciones, y finalmente descubrió el secreto. No queríamos abandonar a nuestro amigo en esas noches, así que buscamos una forma de ayudarlo, y luego tropecé con él casi por accidente. Animagos. Soy un animago no registrado con la forma de un grim. La forma animaga de James era la de un ciervo, y Peter era un rata. No, en serio, el traidor de ratas era un animago de rata. Creo que debería haber sido obvio en ese entonces, ya que el animal representa nuestra naturaleza interior, pero todos pensamos que era porque a él le gustaba colarse en el vestuario de chicas debajo la capa de invisibilidad de James para mirar a las chicas. De todos modos, estos viales contienen los recuerdos para probar mi afirmación, y estaba allí para ver que obtuvieras los medios para examinar ellos y confirme su veracidad. El pensieve Potter tiene los encantamientos del abogado después de todo. Todo lo que soy. Lo que pido es que me des el beneficio de la duda y me interrogues bajo Veritaserum para confirmar mi historia. Solo quiero. Para que salga la verdad. Sirius Negro. Presenciado por Remus Lupin. La noticia combinada con los viales la conmovió hasta la médula. Dumbledore había sellado el testamento y dejó que el padrino del niño ir a prisión sin juicio, mientras que su madrina salió de su escondite antes de que todos los mortífagos pudieran ser detenidos. Y terminó en la sala de residentes permanentes de Saint Mungos debido a eso. Algo estaba podrido en esto, no había pregunta allí, y parecía aferrarse a Dumbledore como la figura central. Ver para creer. Murmuró para sí misma, moviéndose hacia el pensieve colocado en una alcoba de su habitación, y con un hechizo rápido en la puerta de su oficina para bloquear y alertarla si alguien intentaba entrar. Hundió la cabeza en la primera memoria. Almohadilla, 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 almohadilla. Rita Skeeter se había quedado dormida esta tarde, pero su última escapada de espiar a las ligera pies en el rumor de todo. El equipo estaba durmiendo con su gerente había resultado una pista falsa, aunque estaba segura de que podría usar los pocos datos. Encontró arrojar una seria duda allí, y la imaginación de la gente completaría el resto de los detalles. Ella se felicitó a sí misma por otra buena idea para una historia cuando salió, y hacia el caldero chorreante por un desayuno tarde. Empujando la puerta para abrirla, notó que las conversaciones seguían en el momento en que entró, y todos los ojos la miraban con cautela.
Estaba acostumbrada a las miradas cautelosas, pero estas eran abiertamente hostiles, y sintió un escalofrío desagradable por su espalda cuando escuchó los primeros comentarios murmurando a su manera. Lárgase. Ve a vagar a alguien más. Lleva tu personalidad de escarabajo pelotero a otra parte. Lanzó una mirada estrecha a la primera página del quisquilloso sobre la mesa y se puso pálida, maldiciendo en silencio. Rita Skeeter, un insecto animago ilegal. El hecho de que hubiera una imagen de Hermione Granger sacándola del cabello y otra de su forma animada. Regresar a la suya después de ser liberada de un frasco por Harry Potter y Hermione Granger era evidencia suficiente para la mayoría de la gente, pero notó que varios títulos de secciones más pequeñas exponían más y más sus sucias acciones. ¿Por qué nadie la ha arrestado todavía? Quizás deberíamos enseñarle lo que pensamos acerca de las plumas de cotización rápida. Sí. Un buen linchamiento detendría sus mentiras. Ella entró en pánico y se dio la vuelta para huir solo para ver a otro cliente en la puerta, bloqueándola y mirando a Rita. Un pánico por las varitas que apuntaban hacia ella también, cometió el último error. Ella se transformó y trató de volar lejos, demostrando a todos lo que ella realmente era. El destello de hechizos volando en su dirección había aturdido a una persona normal, pero criatura tan pequeña como un escarabajo fue arrojada a la fuerza contra el techo y aplastada en un parche sangriento contra el techo, matándola en su forma del tamaño de un insecto. No fue intencional, pero al final, nadie se sintió mal por aplastarla como un insecto, demasiada gente la había sentido. Toque de lápiz venenoso vio a alguien que conocían desmoronarse debido a la escritura de la mujer. Incluso cuando los arugas llegó para inventar el hechizo de fuego, nadie fue arrestado, pero los restos del animago ilegal fueron raspados silenciosamente. A lo largo de ser revisado, el único desmoronamiento que salió del lío fue que salió demasiado fácil. Almohadilla, 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 almohadilla. Cuando el Daily Graphic llegó unas horas tarde, la portada una vez más capturó la atención del mundo mágico. En todo el país, la gente tomó su copia y leyó el artículo a toda prisa. Una carta abierta al editor. Por Harry Potter llamó su atención, especialmente porque a pesar de las muchas acusaciones, muy pocos habían escuchado lo que el chico había decir por sí mismo. El último mensaje de Harry Potter al mundo mágico británico. Cuando supe que era mago en mi 11º cumpleaños, fue el día más feliz de mi vida. Fui criado por abusivo. Guardianes que me dijeron repetidamente que mis padres borrachos se suicidaron en un accidente automovilístico dejándome a su cuidado, y que tuve suerte de que estuvieran dispuestos a acogerme. Me trataban peor que a un elfo doméstico, y mi habitación en la casa era a la cena debajo de las escaleras. No, eran muebles y no había amuletos de expansión, era un armario real. Debajo de las escaleras. Mis padres dijeron que no debía ir allí, pero Albus Dumbledore selló ese testamento, porque expondría a Sirius Black era mi padrino y no el guardián secreto de nuestra familia, y entonces no crecería ignorante de toda la magia hasta que era hora de que viniera a Hogwarts, donde el viejo bastardo manipulador podría intentar prepararme para otra. Seguidor. Desde mi regreso he pasado de una prueba a otra. La piedra filosofal escondida en la escuela para dibujar. La sombra de Voldemort poseía a uno de nuestros profesores en el primer año, la apertura de la cámara secreta en el segundo año y un diario maldito dejado por un mortífago acusado para intentar continuar la destrucción. Voldemort y Grindelwald comenzaron, y el tercer año con la fuga de mi padrino y el enfrentamiento con el verdadero traidor. Peter Pettigrew. Cuando me lanzaron al torneo Triwizard, vi un patrón. Pruebas tras pruebas, otro intento de mi vida. Albus. Dumbledore y los demás incluso estuvieron de acuerdo si no ponía mi nombre en la copa, entonces alguien estaba tratando de atraparme. Delicado. Según las reglas, tenía un margen de 5 horas para negarme a participar en el torneo porque no era mayor de edad, pero ellos anuló eso, haciéndome competir como un adulto. Al final, descubrieron quién tendió la trampa, pero esto costó un buen joven hombre su vida, cuando Cedric Diggory se convirtió en la primera víctima del regreso de Voldemort. El ministerio diría que soy un niño loco que busca la gloria y que está delirando. El ministro Fudge me dijo, no puede ser, él. No puede volver cuando se enfrenta a los hechos, incluido un mortífago polijugos, Barty Crouch y A.R., a quien besaron. El lugar por un traído por el ministro, antes de que el hombre pudiera ser siquiera interrogado. Negación y destruyendo evidencia. Tengo que admitir que me sorprendió que fueran a tal punto para ocultar la verdad. Algunos de ustedes pueden dudar de lo que tengo que decir. Algunos de ustedes querrían pensar lo mismo. A todos ustedes, les pregunto, ¿pueden? ¿Te permites tener alguna duda? ¿Se ha realizado alguna investigación para confirmar lo que se sabe? Tanto yo como Cedric. Diggory fue trasladado de la tercera tarea a un cementerio donde tuvo lugar un ritual horrible y un golem nigromántico. Fue creado para albergar el espíritu de Voldemort. Puede pedir pruebas, bueno, las tendrá. He tomado el ejemplo de una mujer notable, mi madre. Reuní mis recuerdos en frascos junto con un juramento sobre mi magia. Son la verdad, nada más que la verdad, y toda la verdad. Planeo entregarlos pronto a las autoridades adecuadas, quienes no los destruirán ni los modificarán para intentar esconderte la verdad. Mientras lees esto, ya no estoy en Gran Bretaña. Renuncio a mi ciudadanía británica y me marcho ahora mientras pueda. Yo he visto la forma en que el ministerio niega que Voldemort haya regresado, y he visto cómo dejan que un hombre inocente se pudra en Azkaban durante más de una década. He visto la forma en que tratan a un mago usando magia en defensa propia contra los dementores. Frente a un miembro de la familia ya autorizado para saber sobre magia. Cuando pueden convertir eso en una razón para probar un mago menor de edad antes de todo el Wizengamot, es una señal de que la corrupción se ha extendido demasiado para sanar. Si me equivoco y todo esto son engaños, entonces no hay nada de qué preocuparse, y una pequeña verificación de los hechos pondría todo esos miedos para descansar rápidamente. Si estoy en lo cierto, entonces el ministerio es negligente y los deja a todos esperando el regreso de el señor oscuro y que los horrores de la última guerra comiencen de nuevo. Solo te pregunto, ¿puedes arriesgarte? Yo soy. Dejando atrás Gran Bretaña y darle la bienvenida al mestizo Tom Marvolo Vidal para tener a los cobardes y las ovejas. Tom. Marvolo Vidal, o como dice tu anagrama, soy Lord Voldemort. Felicitaciones. El ministerio me ha echado. Es mejor que empiecen a esperar que aparezca otro bebé con un poder milagroso, porque este niño ha decidido que no son digno de ser salvado. Insto a mis verdaderos amigos a que se vayan de Gran Bretaña y se cuiden. Encontrarán una manera de comunicarse conmigo más tarde, y lo haré. Hacer lo que pueda para ayudarlos. Hasta entonces, asegúrese de agacharse cuando vea una luz verde en su camino. Con todo el respeto que te mereces, ninguno. Harry James Potter. Almohadilla, 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 almohadilla. Hermione sollozó en silencio en su cama en Grimmauld Place, pensando en sus opciones. Ella había confiado en Ginny cuando dijo que conocía gente que podía dar la noticia, e incluso había conocido al interesante hombre Xenophilius Lovegod. Un hombre que la hizo reír en silencio un poco la primera vez que lo escuchó, pero el excéntrico hombre tenía una revista conocida por sus artículos interesantes, aunque excéntricos, y un pensible así como una cámara mágica que podría usar juntos para tomar instantáneas de sus recuerdos, y rápidamente se hizo una primera página. Para vengarse de Rita, se había ofrecido a pagar para que se coloquen algunas copias en el caldero chorreante, pero se negó y le dijo que cualquier amigo de su hija Luna era bienvenida a una copia o dos. Había pensado que podría ayudar a Harry exponiendo a esa horrible bruja por lo que era, pero Harry ya se había ido, y a diferencia de lo que el director seguía insistiendo, ella no veía la forma de que Harry regresara. Él se había ido y la instó a que se fuera. También Ron y el resto de los Weasley no abandonarían Gran Bretaña, pero Hermione lisqueaba mientras pensaba en cómo estaban las cosas, y silenciosamente sintió que su estómago se apretó ante la montaña de cosas malas que aguardaban. Harry era su verdadero amigo. Ron seguía enfureciéndola e incluso después de que se convirtieron en un trío dorado se las arregló para menospreciar. Ella, como durante la noche del baile de los tres magos, estaba contenta de que Harry la hubiera visto como una niña en ese entonces, pero Ron. Los celos habían arruinado la mayor parte de esa noche. Luego estaba el cruel sangre pura, Draco Malfoy, a quien había disfrutado golpeando solo para horrorizarse al enterarse más tarde del tipo de cosas que podrían haber sucedido si él la hubiera demandado por eso. Por supuesto, era reacio a hacerlo con Harry Potter allí como testigo en contra de su propio comportamiento, pero sin Harry. Allí, Malfoy bien podría intentar vengarse de ella y no estaba segura de si Hogwarts ya era seguro para ella. No había indicios de a dónde había ido Harry, pero sabía que tenía que considerar sus opciones. Ella tenía que llegar a casa y ver a sus padres. Tan conmocionada como estaba segura de que la S.R.A. Weasley intentaría consolarla aquí y preguntar que se quedara por el bien de su seguridad, pero insistiría. Tenía que llegar a sus padres y mostrarles a ambos la quisquilloso y el profeta. Era hora de aclararlo. Puede que tenga que dejar atrás el mundo mágico para siempre, pero mantenerse con vida era más importante ahora. Si Harry pudiera ayudarla, ella lo seguiría fuera del país, pero por ahora tendría que intentar convencerla. Padres para irse al menos tan lejos como Francia, y si eso no fuera suficiente, podrían tener que considerar mudarse a Australia. Su madre había mencionado que a veces quería ver el gran interior, y esto podría ser una buena idea. Oportunidad. Almohadilla, 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 almohadilla. Dejándose caer de nuevo en la cama y sintiendo su cabeza palpitar, Harry Potter se sentía mejor de lo que se había sentido. Alguna vez sintió, y al mismo tiempo como si acabara de caminar frente a un camión de 2 pisos. Su cuerpo estaba protestando, y él
Estaba mágicamente exhausto, pero al mismo tiempo sintió que las limitaciones anteriores se habían desvanecido. Su cuerpo había crecido varios centímetros más alto, todavía llevaba un vendaje ensangrentado en la cabeza, pero debajo, la cicatriz oscura que lo había marcado. Antes finalmente desapareció, una leve cicatriz blanca se fue curando lentamente. Había esperado una pequeña casa en algún lugar del campo, pero aparentemente el Potter que vino al Reino Unido. States era un hombre de negocios de pies a cabeza, y se había asegurado de construir su fortuna tanto en Mugle como en magia. Mundo, y había querido vivir en algún lugar donde ambos pudieran alcanzarlo. La suite del ático de un gran acero y vidrio. La torre era un lugar inesperado para encontrar a un joven mago, pero ahora le sentaba muy bien. Él podría establecer en casa mágica en algún momento si quería. Ciertamente no era un hombre pobre de ninguna manera. La bóveda familiar tenía varios artefactos que valía la pena revisar, pero lo único que Harry quería confirmar primero fue la presencia de retratos. Los retratos de sus abuelos estaban allí, lo que es más importante, también sus padres. Ellos. Aún no había sido activado, incluso en la muerte los retratos habían permanecido en reposo hasta que se abrió el testamento, pero había. Pidió que los llevaran a la suite del ático al día siguiente. Estaba demasiado agotado para una reunión llena de lágrimas. Ese día, sin mencionar que la diferencia de zona horaria lo golpeaba como una tonelada de ladrillos. 2% de participación de Microsoft. No parece mucho, pero está poniendo una tonelada de dinero en Potter Business Vault. Supongo que le debo mucho al tío abuelo Richard por haber invertido sabiamente. Dejó escapar un largo suspiro de nuevo mientras intentaba. Acurrucate en las sábanas y déjalo ir, y duerme. Los goblins le habían asegurado que, sin la cicatriz, debería tener sueños mucho más agradables sin la influencia oscura del fragmento de alma que intenta agotarlo, y con el régimen de pociones, su cuerpo y mente deberían comenzar a sanar, aunque querían que lo visitara de vez en cuando y viera un curandero si no mejoraba pronto. Podrían verlo como un cliente importante y buscar ayudarlo a recuperar tarifas considerables de su cuenta, pero bastante abierto y honesto al respecto, y también ofrecieron buenos consejos. Harry no vio nada malo en eso. Él estaba muy agradecido por los goblins que habían administrado las cuentas e inversiones de sus parientes ahora fallecidos. El dinero había estado llegando, tal vez no tan rápido como lo estaban haciendo algunos inversores muggles, pero dada la suma de dinero ya en esas cuentas y las ganancias generadas, estaba bien de todos modos. En el mundo mágico, los Malfoy eran una potencia en términos de oro, aunque su fortuna palidecía a la fortuna de casas como los Potter y los Black, pero fuera del mundo mágico, Harry estaba bastante seguro de que las inversiones de los antepasados pasaron lo que él podía haber obtenido de solo negocios mágicos. Él había sonreído al encontrar Weasley. Wizard y Wizards 25% de participación en sus archivos también. Estaban comenzando, pero Harry había marcado como silencioso. Compañero. Inmediatamente había ordenado la liberación de fondos adicionales a la bóveda de nuevos negocios de los gemelos para ayudarlos a seguir adelante. Sus pies, junto con una pequeña nota para cuidar bien de sus negocios y protegerse de Voldemort. Bostezando de nuevo mientras la fatiga aumentaba sobre él, escuchó los gritos en el balcón y echó una mirada allí. Hedwig. Estaba sentado en la barandilla de metal, mirándolo en silencio. Harry sonrió y se levantó lo suficiente para dejar entrar a Hedwig. Luego regresando a la cama, viendo cómo Hedwig se acomodaba para descansar en la cabecera de su cama. Encontrarla fuera de Gringotts. Había pedido a los goblins que se encargaran de sacar a Hedwig de Gran Bretaña sana y salva como él se había ido, pero ella no parecía. Disfrutó esperando en las bóvedas de los goblins, y había estado explorando su nuevo entorno durante un tiempo. Buenas noches, Hedwig. Harry suspiró mientras la cubría con las sábanas. El búho sabio simplemente ululó su propio bien. Noche a Harry y esperó pacientemente hasta que la respiración del chico se volvió tranquila y nivelada. Solo entonces ella voló para arrebatar un poco de tocino de la bandeja colocada cerca de su puesto en la sala de estar, el plato encantado para mantener siempre un poco caliente. Tocino, fresco y listo. Al menos, siempre y cuando hubiera algo de tocino en la nevera. No solo lo conjuró. De la nada, simplemente lo transportó y calentó, mientras mantenía el olor lo suficientemente débil como para complacer a Hedwig. Sin pegarse al entorno. Las cosas se veían mucho mejor, pensó la lechuza blanca. Fuera de la tierra sin tocino, lejos del lago. Bigotes, y su hijo dormía tranquilamente sin gritos y pesadillas que lo amenazaran más. Ella sintió, aliviada de que su pequeño mozuelo estuviera mejorando, pero no tenía la intención de dejar que nadie se acercara sigilosamente al niño. Ella pudo sentir las barreras alrededor de este lugar, pero no planeaba descansar pronto, iba a vigilar el próximo. Pocos días contra cualquier amenaza que pudiera intentar perseguir a su chico. El traslador alrededor de una de sus piernas estaba allí para ayudarla siempre a regresar a casa a toda prisa también, aunque le había costado un poco de trabajo hacer que el chico lo entendiera, y para él, para persuadir a los goblins a continuación. Tenerlo configurado para funcionar en un cierto tono y duración de un pitido, en lugar de un tono más. Palabra común, fue un desafío interesante para ellos. A Hedwig no le importó demasiado la sensación, pero dejó sus plumas erizadas, por lo que prefirió volar todo el camino. Volver incluso si usar el traslador era más rápido y menos agotador. En su opinión, era más digno. Aún así, las cosas estaban mirando hacia arriba, e iba a estar junto a su chico. Los suaves sonidos de su sueño trajeron algo de paz a la lechuza. Mente después del estallido de actividad anterior, pero por ahora, todo estaba bien y estaba esperando lo que vendría después. Almohadilla, 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 almohadilla. ¿Por qué ese pequeño bastardo? Crucio. Gritó Voldemort enojado y mantuvo el hechizo sobre Lucius durante varios segundos. Apretando el profeta en su mano una mirada furiosa en su rostro. El chico se atrevió a burlarse de él así, quería destripar al chico por su actitud en ese mismo momento. Lo que le sorprendió más fue darse cuenta de que la cámara de secreto se había abierto, y al darse cuenta de la única forma en que podría haber sucedido, había invadido la mente de Lucius, viendo la verdad del asunto en un mero momento. Maldiciendo al hombre una y otra vez, Voldemort estaba loco como el infierno. El chico había puesto sus manos en uno de los Horcruxes, y el director amante de los Muggles, Dumbledore, también lo habían visto. El hecho de que Lucius hubiera regalarlo y dejarlo ser destruido significaba que la bolsa de dinero rubia iba a ser torturada todos los días durante un largo tiempo. Antes de que se le confiara alguna misión importante. El hecho de que algunos de sus seguidores actuaran con cautela a su alrededor y murmuraran sobre el anagrama de él provocó su ira, aumentando aún más. Ese fue un momento pomposo y engreído de debilidad en su juventud. Todavía le gustaba el nombre, pero era demasiado obvio en retrospectiva para cualquiera con una pizca de sentido común. El Muggle británico promedio lo conseguiría. Con un momento de pensamiento, uno inteligente bastante rápido, pero los magos o brujas más inteligentes en los círculos de sangre pura británicos no llegaría a la conclusión sin que alguien se lo señalara porque era impensable para ellos. Al menos eso había sido, antes de que se le mostraran pruebas como esta. Lo único bueno que salió de este lío fue que incluso si ella no podía matar al chico él mismo, él estaba fuera de peligro. País, obviamente culpando al director por los muchos errores que el viejo tonto amante de los Muggles había cometido, e incluso dándole la bienvenida, Lord Voldemort, para tener el mundo mágico británico. Como si fuera a dejarte escapar de mi agarre, te mostraré, te perseguiré y te haré pedazos, pero viendo cómo has abandonado el mundo mágico, tal vez me asegure de que mi trono esté listo y esperándome cuando regrese. Con tu cabeza cortada para ponerte en la espiga. Sí. Voldemort siseó para sí mismo enojado, antes de pisar él, gimiendo, retorciendo el cuerpo de Malfoy en el suelo mientras salía de su salón del trono, alejándose. Capítulo final. N. Quedan 2 capítulos más, a menos que decida ampliar esto. No tengo en mente emparejamientos reales para esta historia. No me gustan los emparejamientos de Harry Baragini, no puedo entender cómo se supone que trabajar en canon, pero estoy bastante abierto a otras opciones, aunque prefiero emparejamientos directos. Admito que hay buenos historias de Femflash, pero no son de mi preferencia. Si hay alguna para empezar. Fight, perdonar a los mortífagos versus Bagnall haciéndolo. Sí, eso fue un error de mi parte, pero no voy a hacerlo. Edítelo ya que se mencionó brevemente y admitiré que fue un error aquí. Quizás si reescribiera esto en una forma más larga. Algún tiempo. Pensé en cómo Lucius Malfoy y otros podrían de alguna manera liberarse más tarde, pero eso fue después del día 5. Año así que sí, solo Bagnall ha vendido indultos hasta ese momento. Tengo otras historias a las que volver, pero espero sacar esta pequeña historia del camino como una forma de probar algunas ideas diferentes. Un poco. Es un lío cliché y tomar prestadas ideas de buenos autores, pero desafortunadamente ni siquiera puedo señalar quién. A todo lo que me refiero con la escritura, ya que no recuerdo qué autor se le ocurrió que. Capítulo 4. Capítulo 4. Descargo de responsabilidad. Simplemente estoy jugando con las creaciones de otras personas. No soy dueño del juego barra libro barra anime barra programa de televisión que soy. Tomando prestado, ni estoy ganando dinero con esto. Escribo por diversión y práctica, como fanfiction para compartir. Con otros si me apetece. Capítulo 04. Escalada. Había pasado una semana desde que Harry Potter se fue de Gran Bretaña, y Cornelius Fudge no podría haber estado más feliz. Los chicos. Su reputación había sido destruida hasta el punto de que romper su varita solo había provocado algunas protestas menores y algunas preguntas desagradables. A pesar de lo que Dolores no dejaba de decirle, sabía que la reacción violenta por tratar de detener al niño, quien vivió olvidado o su límite central había significado el final de su carrera en el ministerio, pero el niño estaba inofensivo, ya que nadie escucharía realmente a un Squib. Podrían esperar y robar la fortuna de su familia más tarde, por supuesto.
Así que cuando se sentó en su cómoda silla en su oficina, abrió el cajón de su escritorio para sacar el juego de té encantado, y abrió una bolsa que trajo con el que contenía algunos productos recién horneados que estaba listo para el trabajo de su día. Después de una hora de pausa para el té para empezar, por supuesto, y ningún té era perfecto sin unos deliciosos bollos. Él estaba pensando sobre comer pastel para el almuerzo y preguntarse qué ideas le presentaría Lucias más tarde y cuánto dinero podría hacerse actuando con renuencia hasta que se hubiera presentado una suma adecuada de argumentos convincentes en forma de galeones. En su escritorio. Fue este día tranquilo y sin prisas que interrumpió el frenético pelirrojo, agitando las manos a toda prisa. Ministro. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa, David? ¿No ves que todavía no he tomado el té de la mañana? Fay frunció el ceño malhumorado al ser interrumpido. El juego de té había comenzado a calentarse por sí solo, pero tomó un poco antes. El té sabía mejor. Había pasado unas buenas tardes probando diferentes longitudes y calores para preparar un té para consigo mismo y fue un tiempo bien empleado para esa taza perfecta. No iba a estar fuera de tiempo porque David tuvo una crisis por lo menos sobre fondos de caldero demasiado gruesos. Potter ha dicho todo lo que sabe sobre el regreso de Voldemort a la prensa estadounidense y las noticias internacionales. También están furiosos por su juicio. Los estadounidenses le dieron la ciudadanía y testificó bajo Veritaserum. Proporcionó recuerdos que respaldaron su historia. Es un escándalo y están convirtiendo al ministerio británico en el hazmerreír. La noticia hizo que Fay se pusiera pálido mientras miraba boquiabierto al mensajero pelirrojo de la fatalidad con una evidente conmoción en su rostro. Antes de gritar de indignación. Pero le rompieron la varita y lo declaramos Squib. No puede testificar, el maldito. El chico debería estar agradecido de que no lo haya olvidado ya. Gruñó Fay enojado al asistente que dejó caer él. Periódicos en su escritorio. Ministerio británico, calumnias y simulacros de juicios era el nombre de un artículo que mostraba un pensamiento del juicio de Wittengamot. De Harry Potter, narrando el juicio prácticamente palabra a palabra y destacando los actos ilícitos y vulneración de derechos. Comprometido. Allí se describe la calumnia sobre el niño que vivió, junto con una gran cantidad de pruebas para contrarrestar cualquiera de los comentarios que Fay había gastado un buen dinero para difundir como la verdad mientras enterraba la evidencia de sus propias malas acciones. El siguiente periódico comenzaba con un titular en negrita: la resurrección de Voldemort, mortífagos desenmascarados y si falló. Pensó que su día era malo con solo ver el primer periódico. El segundo le hizo sentir como si fuera a tener un carrera. Imagen de Voldemort saludando a sus fieles secuaces mientras estaban allí sin sus máscaras, y su conocido. El partidario y consejero de la campaña, Lucius Malfoy, estaba allí sonriendo en el frente. Eso también quedaría mal para él. Y peor aún, el comunicado de prensa de los Estados Unidos que citaron declaró que cualquier mortífago capturado en su territorio sería tratados como terroristas conocidos y detenidos inmediatamente. Sin embargo, fue el tercer papel el que lo hizo palidecer y gemir al ver la imagen de Harry Potter y el ministro de magia estadounidense dándose la mano, con el presidente Muggle Clinton de pie cerca y sonriendo mientras supervisando el trato que se está haciendo. Potter recibe la ciudadanía estadounidense, renuncia a Gran Bretaña. El hecho de que los estadounidenses trabajaran para acercar el mundo mágico y el mundo Muggle no era un gran secreto. Tampoco siguieron el mismo estatuto de secreto y, sin embargo, el hecho era que todos sus esfuerzos por desacreditar a Potter ahora eran inútiles. El ministro estadounidense era conocido por ser un muy buen juez de carácter y su apoyo sería hacer imposible intentar refutar las declaraciones del niño en las noticias internacionales. Nada de esto se imprimirá en el profeta. Dejemos que los censores que tuvimos que poner en su lugar después de que la carta de Potter recibiera. Publiqué que si veo un indicio de estos artículos en el Daily Graphic, entonces están todos sin trabajo. Fay miró. Fue Darby, quien asintió rápidamente y se apresuró a transmitir sus órdenes, dejando que el político enojado bebiera un sorbo de té, encontrando su sabor arruinado por haber dejado las hojas en remojo durante demasiado tiempo. No fue tan bueno como hubiera sido, y fue todo. Por los malditos Potter y Darby. Almohadilla. Dejar estupefacto. Un rayo carmesí de magia golpeó al objetivo en el otro extremo del rango y cuando la muñeca objetivo se sacudió por la fuerza de el hechizo, el número carmesí flotante sobre él fue registrado por el creador de enfoque. Haciendo un gesto hacia el siguiente. La joven estaba mortalmente pálida pero tenía el pelo oscuro como la medianoche, y sonreía cortésmente al joven que estaba probando los diferentes instrumentos. Dejar estupefacto. El rayo carmesí enviado esta vez parecía que iba a fallar, pero se curvaba hacia el final para ajustarse. Su trayectoria de vuelo golpeó a la muñeca objetivo con fuerza y la hizo crujir en su soporte, casi destrozada a pesar de su construcción robusta y runas de refuerzo. El número que flotaba sobre la muñeca también reflejaba el poder del golpe. Bueno, creo que tenemos un ganador, SR. Potter. Mientras que la varita de Redwood con una pluma Thunderbird parece funcionar en menos tan bien como lo hizo tu vieja varita de plumas de Fénix, creo que tu anillo de enfoque es el enfoque más fuerte para tu estilo de magia. Gracias, señorita Said, creo que tiene razón. La pluma de Fénix funcionó bien para mí, pero creo que cualquier pájaro mágico tiene una reacción conmigo por el aspecto de las cosas. Sin embargo, todavía no estoy seguro de por qué el anillo es tan poderoso en mis manos. Bueno, eres un volador natural, no me sorprendería si tu forma animaga resultara ser un ave, y parece que muévete como el viento en una batalla por lo que he visto. No hay grandilocuencia con muros y escudos conjurados, ni bombardeo de magia ardiente destinado a quemar a tu enemigo a cenizas mientras se toman las precauciones mínimas. Te adaptas rápido y usa tácticas que presionan los agujeros más pequeños en las defensas de tus enemigos, así que imagino que el agua y el aire son tus elementos, aunque el aire es mucho más dominante que el agua. No sé, mis únicas experiencias con mucha agua no son agradables. Estar atrapado en una pequeña isla en una tormenta con mis parientes y tener que nadar en un lago frío para salvar a un antiguo amigo mío de las profundidades del lago. Yo soy todavía molesto porque hicieron a Ron mi cautivo por eso. Al verlo a ella y Hermione, naturalmente pensé que ella sería la extrañaría más. Quizás sea así, SR. Potter, pero hay un poco de cada elemento en cada uno de nosotros, y su temperamento ardiente en ciertas situaciones sugeriría que se llevara bien con otras personalidades ardientes. Sin embargo, tienes una profunda riqueza de esas tranquilas aguas. Una reserva de madurez que ha sido cultivada por sus experiencias. No eres tan propenso a los cambios de humor y celos, a diferencia de algunas personalidades demasiado fogosas de todo lo que has compartido. No obstante, hemos encontrado tu elemento. Y hemos encontrado un enfoque. El anillo se te asignará a ti solo a ti con unas gotas de sangre, y luego salga de aquí una vez más armado con los medios para hacer algo más que magia rudimentaria. Gracias. Es un placer, SR. Potter. Hermione leyó la Gacette Magique por segunda vez después de haber repasado los artículos del día. Medida de conmoción e incertidumbre pasando por su mente. Estaba feliz de leer que su amiga estaba a salvo en América, pero al mismo tiempo sintió que había perdido algo precioso cuando no le había escrito antes. Sus intentos de escribirle desde Grimmauld Place después de que Dumbledore diera su permiso había regresado sin abrir, con los postbúhos, buscando disculpas. Había convencido a sus padres de que dejaran Gran Bretaña para unas vacaciones en Francia para empezar, y ahora estaba considerando sus opciones. Sus padres no estaban contentos cuando ella finalmente se limpió de todos los peligros que había atravesado en el mundo mágico, pero escucharla hablar sobre Harry había ganado a su madre de su lado. Tuvieron. Acordó considerar dejar Inglaterra por completo, pero no tomarían la decisión final hasta que sus vacaciones fueran terminado. Había esperado tener noticias de Harry de nuevo, pero en parte había esperado que él la buscara o le enviara una lechuza, en lugar de leyéndolo en el periódico. A Harry no le gustaba su fama por lo que había visto, pero tal vez esto era importante. Suficiente para que él se ponga de pie y se enfrente a sus matones. Estaba haciendo saber al mundo y reaccionar ante la presencia de Voldemort, permitiendo que los adultos se ocuparan del asunto. Era mejor que lanzar a Harry en el momento del problema y una vez más y con la esperanza de seguir ganando en lugar de ser aplastado por las probabilidades imposibles. Parece que tu amigo ha aparecido en muchos titulares. Emma Green ya sonrió levemente al ver a Hermione. Expresión de vergüenza por haber sido sorprendido mirando la foto de Harry con tanta atención después de leer el artículo. No podía evitarlo, lo extrañaba, no sabía si Hogwarts valía la pena sin Harry a su lado. Estoy feliz de que esté bien. Lo he echado de menos. Hermione dijo honestamente y suspiró, un gesto que Emma no se perdió. Mientras se acercaba para descansar una mano sobre la de Hermione. Vuelve a escribirle. ¿Sabes el país en el que se encuentra ahora? No se supone que los búhos pueden rastrear a una persona si está lo suficientemente cerca. Estoy seguro de que incluso si ha configurado algo para detener su correo, dejaría pasar el tuyo, por todo lo que has escrito sobre él, creo que sabía. Eres un verdadero amigo y al menos te escucho. Hermione suspiró y miró hacia abajo un poco culpable. Debería haberle escrito antes. El director me dijo que era mejor dejar a Harry en paz, pero debería haberle escrito. Estaba solo con sus familiares y luego lo llevaron a la corte. Y lo siguiente que sabemos es que se ha ido. Respeto al director, pero creo que debería haber tomado mi propia decisión sobre enviarle un mensaje a Harry en lugar de permitir que el director me convenciera de no hacerlo. Estoy pagando por ese error. Ahora. Emma negó con la cabeza con tristeza antes de mirar a su hija a los ojos. Hermione Granger, eres una de las chicas más inteligentes de tu edad, pero todos cometemos errores a veces.
Puedo decir que quieres contactar a Harry, y que te estás culpando por todo esto, pero necesito preguntarte esto. ¿De verdad crees que Harry te está culpando y enojado con tú? Al ver a Hermione olfatear y frotar las comisuras de los ojos, Emma esperó a ver a su hija negar con la cabeza. No él es demasiado noble para hacer eso, incluso perdonó a Ron después de que nos abandonó el año pasado. Sin embargo, no se olvida. Perdonó a Ron, pero ya no son los mismos. No estoy seguro si seremos los mismos tampoco. Me asusta pensar que podría perder a Harry. Emma sonrió y se acercó para acariciar el cabello de Hermione suavemente, permitiendo que un suave suspiro saliera de sus labios. A través de los años, la mayoría de las cartas de Hermione tenían que ver con Harry y la magia que estaba aprendiendo, pero la mayor parte era sobre Harry. Eso. No hacía falta ser un genio para reconocer que su hija lo tenía mal por Harry, y por todo lo que había escuchado aparte del Daily. El profeta del niño era un príncipe. Sin embargo, dado lo que decía la Gazette Magique sobre el periódico británico, estaba bastante segura de que su hija le había dado una descripción más precisa que la que el llamado profeta había intentado. Para pintar en la pared, necesitas enviarle un mensaje. Nos quedaremos aquí por algunas semanas, así que tal vez puedas encontrar un servicio de mensajería en el callejón para enviar un mensaje a los estados y que le envíen una lechuza desde allí. Creo que dijeron que el banco que tienen aquí ofrece una variedad de servicios por el precio justo. Gringotts, ese era el nombre. Hermione inhaló levemente y asintió con la cabeza. Te preguntaré. Gracias, mamá. Almohadilla, 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 almohadilla. La prisión de Azkaban estaba sola sobre la fría y dura roca sobre la que se había construido. Las olas golpeaban sus orillas y un escalofrío llegaba a lo más profundo de su interior ante la mera visión de la fortaleza abandonada. Era un monumento opresivo que aplastaba el alma. A la miseria destacándose entre las frías aguas. Fue en estas costas donde Voldemort dirigió a sus leales mortífagos y a los nuevos reclutas, una sonrisa cruel jugando en su labios ante la idea de liberar a sus seguidores que habían sido aprisionados en esta roca abandonada por Dios. Él tomaría de vuelta sus hombres y demostrarle al mundo mágico que nadie podía interponerse en su camino, dejando a los arugas atrás muertos. Desalmado enviaría un mensaje claro, y los dementores bajo su control esparcirían la muerte y la destrucción al mundo Moogle y sus enemigos mágicos por igual. Las extensas salas alrededor de la prisión les impedían simplemente trasladar a la orilla y marchar hacia la fortaleza, pero cuando el ferry llegó a la orilla, las fuerzas vestidas con túnicas comenzaron a acercarse, confiando en el poder de su amo. A pesar de su entorno desolador, muchos de ellos sintieron el frío de los vientos helados, el mar frío detrás de ellos y el miedo. Se sabía que el lugar invocaba, pero el único escalofrío que esperaban no estaba allí. Sin señales de dementores, Voldemort se quedó para avanzar por las temibles puertas con sus secuaces al aire libre. Él había esperado encontrarse con los dementores una vez que llegara a la orilla, atrayéndolos hacia él por la cantidad de artes oscuras que había practicado como polillas a una vela. Deberían haber estado aquí para servirle, ayudando a sacar el guardias que vigilan este lugar y hacen que su acercamiento sea un paseo fácil. Sin embargo, no se lanzaron hechizos desde las paredes, ni guardias vigilando el lugar como halcones. Fue un poco inquietante, pero las fuerzas avanzaron rápidamente antes de que las cosas cambiaran. Al llegar a las puertas, los mortífagos observaron su alrededores, pero no encontró luz, ni señales de vida, ni resistencia. Avanzando hacia los pasillos oscuros, tirando oxidado. Viejas puertas abiertas con la madera gastada crujiendo por su maltrato, se sorprendieron de que los lugares ni siquiera bloqueado. Voldemort tuvo el mal presentimiento de que las cosas no iban a salir como esperaba y apresuró el paso. Tenía un sintiendo que se dirigía a una emboscada, pero rompería a cualquier tonto que se atreviera a intentar interrumpirlo. Marchando hacia adelante, observó cualquier señal de amenaza, pero no llegó. Cuando finalmente entraron en el bloque de celdas que albergaba a sus sirvientes favoritos, el rico olor a cobre en el aire hizo que Voldemort pausa. Con los ojos muy abiertos, se adelantó para hacer volar la puerta de una celda, revelando la espantosa vista de Bellatrix con la garganta cortada y los ojos mirando hacia adelante sin ver, mientras las otras celdas fueron abiertas e inspeccionadas. La ira del señor oscuro solo creció. Cada uno de sus leales sirvientes que habían sido sentenciados a Azkaban esperando la liberación ya estaba muerta. Su sangre estaba caliente, por lo que el asesino había atacado hace solo un momento. Mi señor, las barreras simplemente pulsaron. El mortífago que gritaba alarmado se volvió hacia el señor oscuro, solo para luego gritar. Horrorizados cuando unos brazos oscuros se extendieron fuera de la pared, flacos, miembros esqueléticos agarrándolo y atrayéndolo hacia él. Pared y la gran mandíbula que se ensancha en ella. Gritando y tratando de lanzar un hechizo sobre el horror, su bombarda de corto alcance. Ambos destrozaron la vieja pared gastada y lo volaron a él y a varias personas a su alrededor, además de llover metralla. Más lejos. La oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida, con grandes mandíbulas, ojos sin parpadear y brazos fríos y demacrados. Arrastrar a la gente a la espera de los dientes manifestados. Los propios ojos de Voldemort se abrieron con horror. Henry Darkness era el tipo de hechicería que solo unas pocas personas podían llevar a cabo, algunas casas muy antiguas, muy poderosas y sádicas. Era el tipo de cosa que hubiera querido presumir de tener, pero incluso él solo sabía lo suficiente para reconocerlo. Retrocede. Rompe las barreras antitraslado y sácanos de aquí. Ordenó mientras se movía para proteger a sus seguidores. Él. Los que rompen maldiciones son los más importantes. Por dentro estaba hirviendo mientras sus fuerzas disminuían segundo a segundo. Segundo, en lugar de ganar nuevos hombres, estaba perdiendo a varios de sus reclutas en bruto mientras Lucias y otros viejos sirvientes apenas se estaban defendiendo. Finalmente, las barreras se rompieron y los mortífagos las activaron tan pronto como se hizo el anuncio, dejando Azkaban detrás cuando las sombras finalmente abandonaron sus juguetes para masticar, desapareciendo para formar una simple sombra una vez más. Almohadilla, 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 almohadilla. Lo último que vi antes de regresar fue al viejo Lucias que casi pierde un par de dedos en la mandíbula que estaba tratando de dibujar. Es una lástima que esos rompe maldiciones no puedan ser solo un minuto o dos más lentos. Había una sonrisa en Madeleine Modis rostro mientras estaba de pie frente a Amelia, luego le dio una palmada en la espalda al hombre que estaba a su lado. Tengo que admitir que tenía mis dudas sobre la idea, pero tenías razón. Incluso Voldemort le tiene miedo a los Black Owls. Hubo una pequeña risa de la figura encapuchada antes de que él empujara la capucha hacia atrás, revelando el rostro de Sirius Black. Sonriendo un poco cansada. Siempre disfruté hacer bromas a los fanáticos sangre pura, el pequeño club de fanáticos y sádicos en particular, pero esas bromas no tenían la intención de mutilar y asesinar. Aún así, tenía que hacerse. Moody gruñó y asintió. Black era un hombre antes de que las cosas salieran mal, y estaba más interesado en las molestias o aturdir a la gente que matarlos, pero la casa negra tenía varios protectores muy oscuros y poderosos y estableciendo algunos de ellos. En Azkaban era una forma relativamente segura de lastimar a Voldemort. Combinado con cuellos de cuero delgados impresos con un reducto apuntaba hacia adentro en el cuello del prisionero si un invitado no autorizado pasaba, y Voldemort prácticamente había mató a los hombres que vino a salvar. Si bien no estoy feliz de recurrir a matar gente, no podía permitir que se reúnan con el señor oscuro. Incluso enviando más. Los arugas en las paredes solo habían resultado en una pelea y probablemente una masacre. Tener a los guardias reunidos en el descanso. Habitación con una llave de babor programada para que se apaguen en el momento en que las protecciones pulsan la protección antitraslación y las protecciones negras. Empezó a encender parecía la mejor opción a tomar. Por supuesto que no hubiéramos podido hacer nada de eso sin tu advertencia, Moody. Amelia asiente con la cabeza con una mirada aliviada pero cansada en su rostro. HMMH. Dumbledore fue informado por Snape hace una semana. Solo supe de esto hace 3 días, así que tuvimos que mudarnos. Con rapidez. Llevar más arugas a Azkaban sin previo aviso había llevado más tiempo que Dumbledore no hizo. Déjanos. El viejo tonto iba a dejar que sucediera y dejar que esos sirvientes se unieran a su amo. Creo que el viejo está perdiendo. Pero espero que no le guste escuchar a Snape reportando lo que pasó. Probablemente reconocerá el método usado también. Lanzando una mirada a Sirius, Moody no dijo lo que ambos estaban pensando ya. Por cierto, planeo hacer un viaje al extranjero por un tiempo. Regresaré a tiempo para mi juicio cuando sea posible. Organizar uno, pero con el clima político actual y la agitación, dudo que eso suceda pronto. Por cierto, ¿de dónde sacaste esos dementores enviados de todos modos? Sirius parecía un poco curioso acerca de este pensamiento mientras miraba. Amelia. Amelia eligió simplemente sonreír por un momento y mirar a Moody que se rió entre dientes. Ella hizo un buen caso. Que si Potter fue atacado por un demente que se ha vuelto rebelde, debemos reunirlos a todos y ver si alguno de los faltan o no. Se mantuvo a un pequeño número de personas a las que se les pidió que mostraran su antebrazo antes de ser informadas de la cuestión. Dado que el departamento de misterio se ofreció amablemente para hacer esto, imagino que los dementores serán ocupado por un tiempo. Mientras tanto, la prisión Moogle a la que fueron enviados los prisioneros no muertos será suficiente. Los prisioneros se sentará aislado con los billetes de restricción mágica puestos sin una varita. Dado el tipo de gente que son prácticamente conseguir unas vacaciones, pero solo hasta que Azkaban pueda ser restaurado. Almohadilla, 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 almohadilla. Esta reunión de la Confederación Internacional de Magos está ahora en sesión. LSR. Dumbledore ha solicitado la oportunidad de hablar.
Hubo una buena cantidad de murmullos y miradas agudas dirigidas al hombre que había. Los ingleses y los europeos parecían tontos cuando se conocieron las noticias sobre el tratamiento del chico Potter. Había costado. El hombre tuvo mucha influencia para intentar detener el movimiento y sacarlo de la ICW. El hecho de que todavía estaba. Había un punto amargo para muchos de los otros representantes, pero había un lado positivo en las cosas. Supremo Mugum de la Cour, este hombre apenas ha evitado ser desterrado de nuestra organización, después de escándalo sobre el heredero Potter. Le pido que niegue su solicitud, sería mejor si el SR Dumbledore pensara en la cómo sus acciones se han reflejado en todos los demás, y lo que han costado tanto a Gran Bretaña como al mundo. El representante alemán era un hombre alto y rubio que parecía un cruce entre Hagrid y Lucius Malfoy. Poderoso, de hombros anchos, pero majestuoso y digno, llevaba la capa forrada de piel con el sello de la familia Fausto. Eran conocidos por su presencia, su extraña habilidad para desenterrar respuestas incluso había engendrado un mito mugle sobre uno de sus antepasados, y su objeción fue casi suficiente para enterrar la solicitud de Dumbledore de hablar antes, incluso de una palabra. Casi. Preferiría dejar hablar al señor Dumbledore. Puede que haya cometido errores, pero no es cierto que todos nosotros. Está aquí para hablar como parte de la ICW, ya ha sufrido una pérdida de rango, no humillemos a un hombre que detuvo a Grindelwald por mezquindad. Razones. Propongo que lo dejemos hablar. Puede que al representante español no le guste Dumbledore, pero los dos se apoyaron mutuamente en muchas cosas. Él era solo una de las personas a las que Dumbledore había pedido un favor o dos, para tener la oportunidad de hablar. Segundo eso, deja que el hombre hable. El representante sueco dijo, antes de que más y más personas alzaran la voz, por dejar hablar al anciano, mientras que otros se posicionaron además de Fausto, uniéndose a él en el deseo de mantener. Dumbledore guardó silencio durante al menos unas cuantas sesiones para pensar en el estrecho voto que le había permitido quedarse como representante de Britain en la ICW, por ahora. Orden. LSR. De la Cour ordenó y golpeó con su varita en su escritorio, causando que un hechizo silenciador golpeara el escritorio del otro. Durando solo unos segundos, pero lo suficiente para que él hiciera su punto. Tenemos muchos temas en la agenda y una disputa por un asunto tan trivial como este no vale la pena discutir. Pido una votación para permitir o no que LSR. Dumbledore para hablar, si los no tienen mayoría, solicitaremos además que LSR. Dumbledore se abstenga de hablar, a menos que se trate durante la reunión. Hubo un murmullo general de acuerdo y los votos se emitieron al cabo de un momento. Fue un recuento estrecho. Dumbledore vio subir los números mientras la gente golpeaba con su varita en su escritorio para emitir su voto en silencio, hasta que llegaron las últimas votaciones. Fue una decisión de las dos últimas votaciones, pero al menos no fue un empate. No una gran mayoría, un voto bastante divisivo considerando todas las cosas, pero al final se llegó a una decisión. SR. Dumbledore, es evidente que no tiene tanta consideración como solía, pero como todavía tiene suficiente apoyo para tener una mayoría técnica por el momento, tiene la palabra. La expresión del SR. De la Cour fue suficiente para decir que la forma en que había votado, la mirada fulminante sobre el cerdo inglés que encarcelaba niños aparentes abusivos había prometió cosas horribles a Dumbledore si las miradas mataran. Gracias. El SR Dumbledore se levantó de su asiento para dirigirse al frente de la habitación, de pie ante él. El asiento de Saprim Mugum mirándole la espalda para dirigirse a los representantes reunidos, hirviendo dentro de. No descansaba cómodamente en su posición habitual detrás del escritorio elevado, mirando más al nivel de las muchas personas. Había llegado a conocerlo a lo largo de los años, algunos amistosos, otros más cautelosos y algunos abiertamente hostiles ahora. La verdad era una cosa poderosa y tan peligrosa que siempre debería ser vigilada por un guardaespaldas de mentiras. Señoras y señores de ICW, hoy me presento ante ustedes para hablar sobre la amenaza común que todos enfrentamos. Voldemort ha regresado y sus sueños de conquista se extienden mucho más allá de las costas de Gran Bretaña. Ya ha buscado para renovar sus alianzas con vampiros, hombres lobo, gigantes y dementores. Ya ha comenzado a reunir a sus fieles seguidores para la tormenta que se avecina. Si bien el ministerio se negó a creer mis advertencias, o las del SR. Potter, ellos. Minó mis mejores esfuerzos para preparar a la gente para el conflicto que se avecina. Suspirando profundamente, el anciano tenía una mirada gastada y cansada en su rostro ante esto, su voz sonaba como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros mientras continuaba. Trabajar bajo tanta presión ha pasado factura, y lamentablemente, los hechos han tenido lugar en los últimos días. Si bien siempre he estado trabajando por el bien común del mundo mágico, no soy omnisciente ni omnipotente. Así que me paro ante ustedes pidiendo humildemente su ayuda, incluso. Si Voldemort busca gobernar Gran Bretaña primero, volverá sus ojos hacia el continente y buscará tomarlo todo bajo su esclavitud. Aclarándose la garganta y poniéndose un poco más alto, el director continuó con un tono de voz serio y cauteloso mientras jugó una carta que había estado escondiendo durante un buen tiempo. Sin embargo, he sabido por bastante tiempo que esto era una posibilidad. Puede que el ministerio no haya querido escucharme, pero estoy seguro de que usted es mucho más sabio, especialmente considerando las circunstancias y la prueba. Voldemort ha regresado, y la razón por la que sospeché esto antes también fue que se hizo una profecía hace muchos años que preveía la llegada del fin del Señor Oscuro. Hablaba de él. Viene del que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro, y sugiere que solo esa persona puede tener éxito en esto. Harry. Alfarero. Los representantes murmuraban entre sí, mirando fijamente al anciano mientras Dumbledore se mordía la lengua. Un momento, dejándolos pensar. Sostuvo una bola de cristal en su mano, con su soporte anunciando que era una profecía sobre Voldemort y Harry Potter. Un poco más fue evidente por encima de esos nombres, muy probablemente quién hizo él. Profecía y a quién, pero era el nombre del Señor Oscuro y el niño que vivió lo que más importaba. Multitud reunida. Si bien el ministerio ha tratado mal al SR. Potter, él es la única esperanza para la derrota de Voldemort, e incluso, mientras hablamos, el Señor Oscuro se hace más fuerte. Les pido que piensen un momento en lo que está en juego aquí, y eche una mano a Gran Bretaña contra el Señor Oscuro, pero también ofrezca su apoyo para traer a Harry de regreso a casa. Ha sido. Profetizó que él es el que pondrá fin a esto, y necesitamos que regrese. Esto inició una tormenta de gritos y discusiones, ya que el cuerpo parecía dividido aún más violentamente entre aquellos que estaba de acuerdo con él y con los que se le oponían. Los neutrales en este lío emitirían los votos decisivos sobre la importaba, pero Dumbledore estaba relativamente seguro de que los favores que había pedido llevarían la decisión a su favor. Con la ICW detrás de él, sería mucho más fácil exigir a los estadounidenses que devolvieran a Harry a su tierra natal. Entonces, el chico enfrentaría su destino. Todo por el bien común. Capítulo final. En Evaga, queda un capítulo más antes de que termine esta historia. Esta es más una colección de instantáneas de una historia que una historia real en mi propia opinión, pero espero que sea entretenida. Suficiente. Tenía la idea jugando en mi mente, pero no estaba seguro de cómo llenarla con toda la gloria que podría haber tenido. Y decidió experimentar con él convirtiéndolo en una pieza de 5 partes que se enfocaría en algunos eventos aquí y allá. Cuenta la historia. No estoy seguro de haber tenido éxito en lo que buscaba. Terminé estando demasiado ocupado para escribir durante la semana, pero planeo escribir más este fin de semana. Con suerte y, salvo la aparición de algún bloqueo de escritor, debería tener el último capítulo antes del domingo por la noche y terminar este. Historia para entonces. Las personas en la historia pueden estar fuera de lugar, puede haber errores que he cometido, ya he notado sobre él. Perdones comprados a Barnolo Fallo, y tuve que mirar hacia atrás antes de escribir la sección sobre Dumbledore en este capítulo si hubiera dicho más sobre su situación con la ICW en los capítulos anteriores, pero sigo escribiendo y busco mejorar las cosas. No obstante, espero que haya valido la pena la espera para publicar este capítulo, y la conclusión se presentará tan pronto como sea posible. Es posible. Capítulo 5. Capítulo 5. Descargo de responsabilidad. Simplemente estoy jugando con las creaciones de otras personas. No soy dueño del juego barra libro barra anime barra programa de televisión que soy tomando prestado, ni estoy ganando dinero con esto. Escribo por diversión y práctica, como fanfiction para compartir con otros si me apetece. Capítulo 05. Llamada a la cortina. Sabiras, ¿te importaría explicar cómo supieron que veníamos? Voldemort le guiñó a su espía en él. Director, plenamente consciente de que Sabiras también lo estaba espiando. Siempre que ninguna información sea demasiado importante. Él había permitido esto. Después de todo, ayudó a Sabiras a ganarse la confianza del viejo tonto. Dumbledore nunca pareció actuar en él. Información tampoco, estando contento de saber cosas de antemano incluso si hubiera podido salvar vidas. Mi señor, no tenía idea de que algo como esto pudiera suceder. Pensé que sería lo mismo de siempre, un poco de información inútil, sin una fecha exacta él no iría allí y la orden no interferiría. Yo nunca le dijo una palabra a cualquiera que no fuera Dumbledore, y él no había hecho algo como esto. Voldemort miró a su espía en silencio por un momento y se preguntó si Sabiras había sobrevivido o no a su utilidad. Si bien Voldemort era propenso a la ira, también era muy consciente de que solo tenía unos pocos mortífagos todavía de su lado, y el reclutamiento había caído en picada tras la matanza de Azkaban. Le costaba aferrarse al posibles mortífagos que ya tenía, algunos de ellos parecían dudar sobre su próxima iniciación con el camino. Iban las cosas. No estoy contento contigo, pero te voy a dar la oportunidad de redimirte. El chico cree que eres parte de el grupo de Dumbledore, y Dumbledore ha estado pidiendo su regreso a Gran Bretaña. Quiero que consigas un puerto internacional.
Ki viajar a América y agarrar al chico por mí. Con el muerto, la profecía ya no importará. Y gracias a que Dumbledore lo reveló, todos tienen sus esperanzas atadas al chico. Con su muerte, sus esperanzas también mueren. Sabias vaciló, los estadounidenses habían dejado perfectamente claro que los mortífagos serían detenidos a su llegada, y algunos habían sugerido que incluso podrían ser ejecutados a la menor muestra de resistencia. Tenían muy visión estrecha sobre cómo se debe tratar a los terroristas. Por supuesto, rechazar una tarea que Voldemort le asignó podría ser igual de fatal. Haré lo que usted ordene, mi señor, pero puede ser difícil traer de vuelta al chico. Empezó con un poco de cuidado y al ver el ceño fruncido optó por continuar rápidamente. Puede que tenga que lastimarlo para someterlo. Está bien, mi señor. No le gustó el idea de intentar escabullirse del país con el conocido chico bajo el brazo y sangrando. Los guardias paraban. Él antes de que pudiera llegar a la zona portuaria internacional. Además, no estaba seguro de lo fácil que sería localizar el chico en primer lugar. También podría necesitar algunos galeones adicionales para cubrir los costos de obtener información sobre dónde. Chico será para poder agarrarlo cuando haya menos protecciones a su alrededor. Bien. Ve a Lucia sobre antes de salir, pero no toleraré más fallas. Si no puedes capturar el chico, no te molestes en volver. O logras capturarlo, o haré que te persigan y te maten por tu incompetencia. Estás en tu última oportunidad, sabías, fallame de nuevo y te convertiré en un pelirrojo. Niña, y entregarte a tu hermano mortífagos bajo un hechizo silenciador. Me recuerda a tu ceremonia de iniciación, excepto. Esta vez serás la chica en lugar de ser la que traiga a una chica. Sabías palideció y se inclinó apresuradamente, luego salió corriendo de la habitación. Voldemort se rió entre dientes al ver al hombre. Huyendo, levantando su varita perezosamente y susurrando crucio apenas audible, disparando un corto, pero intensamente doloroso. Sacudió todo el cuerpo del hombre atrapándolo por la espalda, y sonriendo cruelmente cuando Sabías prácticamente salió arrastrándose. Su salón del trono. Tal vez le enseñaría al bastardo a no estropear sus planes. Almohadilla, 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 almohadilla. Gracias por venir, Sr. Potter. Entiendo que está bastante ocupado estos días, preparándose para unirse a la Academia de Salem y ponerse al día con los materiales. El gerente Goblin sonrió a su nuevo cliente, disfrutando del prestigio que el chico le traía. Él puede que no sea el mago más rico que existe, pero sin duda estaba entre los 100 mejores. La inversión con Microsoft se encargó de eso y, a diferencia de algunos, el chico no iba a esconderlo todo en una bóveda, sino que quería una parte justa del dinero que ingresa para ser invertido. Siempre tengo algo de tiempo para las personas con buenos consejos. La carta decía que esto era urgente. Entonces, ¿qué pasó? Desde la última vez que estuve en tu oficina. Preguntó Harry seriamente mientras miraba al duende con curiosidad. Los goblins habían eliminado su cicatriz de maldición y el fragmento de alma detrás de ella. Habían estado corriendo afanosamente, aunque había pedido una copia del recuerdo del ritual que Voldemort había cometido en el cementerio. Hay un par de asuntos que me gustaría llamar su atención. Primero, su antiguo director Dumbledore consiguió que la ICW emitiera una orden para que los estadounidenses lo abandonaran y lo devolvieran a casa. El ministerio estadounidense ya rompieron su documento oficial en dos ante sus ojos y golpearon los papeles de ciudadanía ante ellos, antes de advertirles sobre las graves consecuencias de cualquier intento de secuestro de un ciudadano. ¿Por qué no me sorprende? Y el resto. Dos de las personas en tu lista, Hermione Granger y Sirius Black, te han enviado una lechuza. Ambas cartas han sido revisadas por rastrear amuletos y trasladores, y me complace decir que ninguno de los dos tenía nada sospechoso en ellos. Los entregaré. Terminado al final de esta reunión. Ahora, lo principal por lo que quería verlo es que nuestros ancianos confirmaron la sospecha del director. Voldemort es culpable de robo de línea al intentar reclamar tu sangre como propia, y los documentos muestran que la línea de Gaunt murió esa noche en 1981. No tiene derechos como golem ni romántico, ni siquiera es una persona. Nunca más. Como tal, nos gustaría que participaras en un ritual para destruirlo para siempre. Dejando de lado el asunto de esas cartas por ahora, Harry respiró hondo suspirando y preguntándose brevemente sobre lo que podrían contener, pero estrangulando sus esperanzas por ahora. Los dos habían elegido a su manera. Creía Dumbledore sobre él, y todavía duele. Me gustaría saber qué hace el ritual, en qué consiste todo y cómo. Pronto se podrá hacer. Puede que no me guste el mundo mágico de Gran Bretaña en este momento, pero no creo que merezcan sufrir debido a las fallas de Dumbledore. Sin embargo, no regresaré a Gran Bretaña y nunca trabajaré con ese manipulador. Viejo bastardo. No le pediríamos que lo hiciera, Sr. Potter. El ritual apunta a la única línea de sangre mágica sobre la que tiene algún derecho. Tuya. Renunciarás a Voldemort de tu familia y renunciarás al poder en su sangre. Llamarás a tu sangre y magia para volver a ti, y cobrarle por el robo de línea de acuerdo con las antiguas leyes. La magia verá tú. Reclamar como justo, y despojar a Voldemort de sangre y magia extraídas de ti. Dado que nos proporcionaste un enlace a su alma. Podemos deshacernos de su espectro con seguridad después de que muera su cuerpo de golem. Pensé que dijiste que esos fragmentos de alma lo anclarían a este mundo y lo harían parcialmente inmortal. No pueden evitar que una persona muera de vejez, por lo que Voldemort aún moriría incluso con los fragmentos de alma, incluso más rápido que un mago normal ya que ha hecho varios y ha sufrido largos periodos de tiempo fuera de un cuerpo. Las almas no son destinado a existir sin un cuerpo después de todo. Cuando su golem romántico se desmorone, golpearemos el fragmento de alma y todos compartirán el dolor y el daño. Lo golpearemos por arte de magia, rompiéndolo poco a poco y a través de su enlace, él. Otras piezas. Cuando finalmente golpeemos para matar, la falla catastrófica de su ancla golpeará a las otras anclas que están ya debilitado por el daño anterior, y mientras se rompen no habrá nada que sujete su alma a este mundo. Nunca más. Entonces hagámoslo. Harry asintió con la cabeza en silencio. El duende comienza a explicar el procedimiento de una manera seria. Él. Sala de reuniones privada fuertemente custodiada para asegurarse de que ni una palabra de esto se escape antes de que fuera demasiado tarde para él. Seguidores del señor oscuro para hacer algo al respecto. Almohadilla, 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 almohadilla. Cuando la llave del puerto tiró a Sabías de culo al final del largo viaje, sintió ganas de vaciar su estómago en las piedras frente a él, pero luchó por mantener las náuseas bajo control. Los vómitos llamarían la atención sobre él, y realmente no podía permitirme eso ahora. Apurándose para levantarse y salir, el mago de cabello grasiento maldijo en silencio bajo su aliento que haría que el mocoso Potter se arrepintiera del día en que nació. Sabías estaba ahí a Snape. Una voz gritó detrás de él e hizo que la sangre del mortífago se enfriara por un segundo. Mientras miraba hacia atrás, no reconoció al joven apuntándolo con una varita, pero reconoció las túnicas de Obre. Usted. Están bajo arresto bajo sospecha de ser un mortífago. Su participación en la organización terrorista británica es buena. Conocido y documentado, y su llegada no fue programada. Gira tu varita lentamente y, al no ver a otros arogas cerca, Sabías sacó su varita lentamente, sosteniéndola como si fuera a girarla antes. Disparando un rápido reducto a la garganta del hombre. El hombre levantó el brazo en el camino para detener al reducto con él. Guantelete de piel de dragón, lo destrozó y le hizo un corte superficial en el brazo, pero protegió su garganta y se negó a moverse. Fuera del camino y dejando que el hombre golpeara a uno de los civiles detrás de él. El otro brazo del hombre se movió rápidamente, la varita. Movimiento preciso y practicado. La esfera amarilla salió disparada y antes de que Sabías pudiera hacer algo, lo golpeó. El estómago, haciendo que el maestro de pociones colapsara al suelo. Mientras Sabías temblaba en estado de shock, el hechizo ardió por sus venas, sus nervios estallaron y su mente se aceleró. El hechizo. Los efectos eran similares a un cruciatus, dejándolo temblando en el suelo con poco control de sus extremidades, pero el dolor era entumecido. Sin embargo, era incapacitante y no lo había encontrado antes. Sería difícil revertir incluso si él había traído aliados con él, pero no, estaba solo en esto. Varios otros arogas entraron y cuando Sabías se desmayó, su último pensamiento fue que todo era culpa de Potter. Almohadilla, 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 almohadilla. 3 días después, Hermione Granger se sentó en un asiento de primera clase en un avión que se dirigía a los Estados, sus padres en una fila. Detrás de ella, tratando de decidir qué le diría a Harry cuando finalmente lo viera de nuevo. Él había respondido a su carta con una carta pidiéndole que se reuniera con él y que trajera a sus padres con ella. El sobre también contenía el avión. Billetes para viajar en primera clase a su destino. Le dio la esperanza de que Harry la perdonara, pero al mismo tiempo ella sentía todas esas preocupaciones que la mantenían despierta. Debería haber descansado, pero a pesar de lo noble que podía ser Harry, le preocupaba así. Él la rechazaría allí en persona, porque sentía que lo había traicionado. Ella solo había querido mantener a Harry a salvo, y el director había sido bastante convincente en su argumento de que los búhos se podían rastrear y que el búho blanco como la nieve de Harry era fácil de reconocer y podía guiar a los mortífagos. De vuelta a él. El hecho de que le hubieran pedido que no escribiera en absoluto le había sonado cruel, pero aceptó de mala gana. Ella había puesto su confianza en las personas equivocadas, y solo podía esperar tener una segunda oportunidad. La carta y las entradas habían dado lugar a una larga discusión entre ella, Emma y Daniel. Su padre no estaba feliz de. Tienen un niño extraño invitando a su hija al otro lado del océano Atlántico durante sus vacaciones, pero Emma había
Lo convenció de que la dejara ir, ya que ellos también se irían. Aunque Hermione sabía que su padre no iba a dejarlo en eso, estaba agradecida de que su madre al menos lo hubiera persuadido de estar de acuerdo con esto. Ella quería una oportunidad para mostrar. Harry pensó que él era más importante que el anciano. Quería decirle lo mucho que le importaba. Sus mejillas se sonrojaron un poco ante ese pensamiento. Podría ser que solo hablaran sus hormonas, pero Harry había luchado. Esos desafíos, se había defendido por sí mismo y había trabajado duro para superar las duras dificultades una y otra vez. Se había alegrado de ver la forma en que los ojos de Harry se abrieron al verla vestida para el baile, antes de que Ron tuviera que hacerlo. Arruinar esa noche. Ella habría querido ir con Harry, pero él era el chico que vivía y un chico desorientado. Si él supiera cuántos habrían querido ir con él, y no era tan tímido, habría tenido la elección de las brujas en el castillo. No sabía por qué se molestaba con esos pensamientos. Era amiga de Harry y quería ver que estaba a salvo y bien en los estados. Sin mencionar que estaba un poco preocupada por el hecho de que la carta de Harry había sugerido que quiero considerar las escuelas estadounidenses en lugar de Hogwarts. Sabía que regresar sin Harry sería arriesgado, pero no estaba segura de dónde ir. Australia parecía una buena opción, pero sus fondos eran limitados y tomar mucho para configurar las cosas allí. Pensamientos inquietantes rodaban por su mente mientras finalmente trataba de calmarse para dormir mientras el cansancio la presionaba pesadamente sobre sus hombros. Incluso cuando empezó a quedarse dormida, esas preocupaciones acechaban sus inquietos sueños. Almohadilla, 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 almohadilla. Moody, ¿cómo pudiste hacer algo como esto? Te di esa información en confianza. Es posible que comprometido los esfuerzos de Sabiras. Albus Dumbledore negó con la cabeza con una mirada de decepción en su rostro, pero Moody miró despreocupado por esto. Guarde su discurso. Tenía información que podría usarse para proteger al mundo mágico de algunos de los peores asesinos y decidiste sentarte en él. Si esos criminales hubieran salido, lo estarían celebrando quemando un pueblo mugle en alguna parte. No valía ninguna lágrima, y por esa información incluso obtuvimos varias otros mortífagos que vinieron a rescatar a sus compañeros. Todavía eran personas. Vivían y respiraban personas que podrían haber elegido de otra manera si se les hubiera dado la oportunidad. Dark Lord es una figura intimidante. ¿Quién sabe cuántos inocentes mataste con tus acciones imprudentes? Moody escupió en el suelo y miró a Dumbledore antes de hablar en voz alta. Interrogamos a algunos de esos inocentes. Mortífagos tuyos que fueron a la cárcel para aprender sobre el proceso de conseguir una marca oscura. Ninguno de ellos es inocentes. Su ceremonia de iniciación implica violación, tortura y asesinato. Cada uno de ellos es un animal, y su oscuro. Las marcas se dibujan con la sangre de su víctima ritual. No, Albus, no matamos a ningún inocente esa noche. Almohadilla, 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 almohadilla. Cuando Harry entró en la cámara ritual vistiendo solo la túnica de seda blanca, vio a los ancianos Goblin parados cerca, con el círculo ritual tallado en el piso de piedra, el gran altar en el medio sosteniendo la bola blanca de carne nigromántica, en el que su cicatriz había sido transferida por el bien de este ritual. El cuchillo curvo, los documentos que lo convirtieron en él. Potter of Potter y los cantos rituales juntos deberían fortalecer la conexión lo suficiente como para ayudarlo a superar esto. Yo, Harry James Potter, el jefe de la casa Potter, declaro a Tom Marvolo el usurpador de nuestro noble linaje y culpable de robo de línea. Lo acuso de robo de magia, robo de sangre, e invoco a la vieja magia para reconocer mi reclamo. Mientras la magia brillaba a su alrededor, respiró y luego continuó en voz alta. Yo, Harry James Potter, por la presente reclamo el linaje Gaunt a través del derecho de conquista. Como el atacado y sobreviviente del encuentro, le pido a la vieja magia que reconozca mi reclamo del linaje Gaunt a través de él, el linaje Slytherin. Su voz se mantuvo firme incluso cuando el edificio mágico en la habitación estaba haciendo que cada cabello se erizara y le doliera el cuerpo. Debajo de la túnica de seda, el material resistía ligeramente la magia y lo protegía de lo peor del poder que tenía. Llamando. La magia antigua era peligrosa e imposible de engañar, por lo que los sangre pura afirmaron que era oscura y buscaron evitar que se utilice. Todavía quedaban varias ataduras de magia antigua, como un voto inquebrantable, pero esta era una llamada. La vieja magia en su forma más pura, pidiendo ser juzgada y compareciendo ante un juicio por justicia. Yo, Harry James Potter, por la presente reclamo las posesiones de Tom Marvolo Riddle y sus marcados seguidores por derecho de conquista, habiendo derrotado a su espectro 3 veces en diferentes formas, y así probado a mí mismo. Le pregunto a ese juez Magico. Estos seguidores por sus crímenes y despojar a los indignos de su magia y vida si sus crímenes son demasiado pesado a pagar con solo perder su magia. Así sea. La cámara resplandeció y los ancianos Goblin que habían estado cantando durante toda la proclamación avanzaron, y cuando uno de ellos abría un frasco de líquido oscuro, Harry mojó la hoja hecha por duendes en el vil líquido y luego rascó el carne nigromántica con su cicatriz con la punta de la daga. La cicatriz empezó a sangrar con un destello de luz y Harry siguió arrastrando el filo envenenado de la daga contra la carne nigromántica. Los duendes lo vieron grabar la runa del destierro en la carne antes de asentir a Harry, quien levantó la daga y lo clavó en la cicatriz, provocando que estallara y se quemara con un grito agudo que se elevaba en el aire. La barra invertida los envió a todos tirados al suelo, pero incluso cuando colapsaron, sabían que al menos un fragmento de Voldemort había desaparecido. Y por el poder acumulado, era probable que ninguno de ellos hubiera sobrevivido también. Almohadilla, 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 almohadilla. Rompe las barreras y avanza. Con Madame Bones muerta no habrá nadie competente en el ministerio para resistirnos. Muerte a los traidores de sangre. Las palabras de Voldemort provocaron una ovación de los mortífagos que estaban ansiosos por vengar su muerto y castigar a la mujer insolente que eligió oponerse a la voluntad de su amo. Los que rompen maldiciones y los guardianes que habían atraído a su servicio estaban haciendo todo lo posible para desenredar las barreras alrededor de la casa después de haber establecido su propia salas antitraslador y antiapariciones y bloqueando el recorrido por Flu. Los campos mantendrían prisioneros a los traidores. Su propia mansión mientras los mortífagos destrozaban las defensas. Las maldiciones lanzadas desde las ventanas fueron por necesidad pocas y mal dirigidas, con varios mortífagos bombardeando las ventanas de la casa con sus propias maldiciones. Los residentes tendrían que buscar refugio para no ser golpeados a cambio. Las alas que bloquearon los hechizos del exterior se habían derrumbado primero, pero los que aturdían no herían a intrusos no invitados. Se mantenían firmes y Voldemort quería evitar caminar bajo más sorpresas. Él no iba a pisar bajo protecciones que podrían incluir las protecciones de la familia Black nuevamente mientras él estuviera vivo. Esa era una experiencia que prefiero no repetir. Las protecciones están bajando ahora, mi señor. El mortífago a cargo de los que rompen maldiciones y los guardianes declaró, trayendo una sonrisa maníaca en el rostro de su señor. Bien. Ahora ataca y trae a los traidores ante mí. Los quiero vivos. Sonrió con crueldad, mientras sus fuerzas avanzaban. Amelia Bones peleó valientemente además de su sobrina, pero estaban muy superados en número y el agotamiento se estaba asentando. Mientras usaban el pesado escritorio de la oficina de Amelia como escudo. Incluso una bombarda en toda regla solo sacudió su superficie. Reforzado con magia, estaba hecho para servir como un escudo si un asesino la atacaba en esta oficina. La previsión que mostrada era una de las razones por las que Voldemort la quería muerta y fuera del camino. Finalmente, el fuego del hechizo pareció terminar, y Amelia tuvo una breve esperanza de que los aurgas hubieran llegado, pero la voz fría que escuchó destrozó esa esperanza. Bueno, ahora debo agradecer a Lucius por su éxito. Nadie se da cuenta de que estás en riesgo y nadie vendrá en tu ayuda. Arroje su varita, señorita Bones, y me aseguraré de que su sobrina muera rápido. Si tú resistir, mis hombres se divertirán con ella antes de matarla. Amelia apretó los dientes queriendo decirle al hombre que se fuera al infierno, pero al mismo tiempo estaba preocupada por Susan. Ella no quería dejar que la pobre niña pasara por esos horrores. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Susan había planteado su cabeza y brazo sobre el escritorio y apuntó, lanzando una maldición a Voldemort llena de furia justa. Amelia la crió su propia varita para lanzar también, antes de detenerse en estado de shock. Voldemort levantó su varita para bloquear el hechizo de Susan, pero no pasó nada. La maldición cortante rompió la varita del hombre, mano y haciendo volar la varita en pedazos. Amelia estaba mirando en estado de shock cuando Susan rápidamente la siguió con un hechizo de fuego, que golpeó a Voldemort con un infierno de fuego, iluminando la monstruosidad con cara de serpiente en el fuego y haciéndolo gritar en dolor y horror. Cuando el cuerpo se derrumbó, una aparición espantosa con una cara parecida a una calavera emergió del cadáver, pero antes podía hacer cualquier cosa. Parecía como si cadenas fantasmales lo ataran y comenzaran a arrastrarlo hacia una imagen vacilante de un hoyo ardiente que arrastra la presencia fantasmal a él, sellando detrás terminando el grito fantasmal con él. Mientras su amo caía, los mortífagos comenzaron a gritar y tomarse del brazo, mientras el hombre muerto cambiaba a Voldemort. Impreso en su marca oscura para evitar que otra traición se apoderara, su muerte final se había activado. Como el alma de Voldemort. Abandonaron este mundo, los mortífagos sintieron la maldición fulminante devorando sus cuerpos, dejando cadáveres reconocibles pero mutilados. Desprovisto de toda magia y causando un daño irreparable a la agenda británica de sangre pura. Simpatizantes que habían tomado el marcar mientras se mantiene fuera del lado activo ahora paga por sus acciones con sus vidas. Aquellos que se habían ido sin marcar
Miraban con horror cómo sus sueños de gloria, además del oscuro emperador del mundo mágico, se desmoronaban. Almohadilla, 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 la chica que ganó, Susan Bones está recibiendo mucho reconocimiento estos días. Harry sonrió divertido mientras, leyendo la revista Magical Times, una risa dejando sus labios mientras negaba con la cabeza. Él nunca quiso su fama, y aunque había actuado detrás de escena para lastimar a Voldemort, estaba bien con dejar que Susan tuviera todos los atención y adoración. El artículo a continuación que detalla el destierro de Dumbledore de la Confederación Internacional de Magos por las mentiras y la manipulación sobre lo que se conocía como escándalo de profecías falsas parecían haber resultado en el Wizardgamot. Despedirlo también, y dado que Dumbledore solo se había aferrado a los votos por poder de Black Potter, no tenía razón para asistir y ya no hay posibilidad de influir en el gran juego. Fue despojado de sus títulos distintos al del director, e incluso allí su presencia estaba siendo cuestionada como el artículo sobre la vida de Harry antes y durante. Hogwarts estaba planteando muchas preguntas que Dumbledore podría haber querido mantener como un secreto que llevaría a su tumba. Era el 1 de septiembre y el año escolar estaba a punto de comenzar. Su padrino Sirius Black había sido absuelto de todos los cargos y estaba pasando tiempo en Hawái para recuperarse de los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mágica y el Azkaban. La foto que había enviado de él mismo haciendo alarde de su riqueza en medio de un grupo de mujeres jóvenes en traje de baño había hecho reír a Harry porque la estadía en Azkaban no había cambiado a Sirius ni un poco, algo que él más sabía. Confirmado también. Echándose hacia atrás, dejó escapar un suspiro al ver a su amigo mirarlo desde el otro asiento. Mientras que Hermione pudo ver. Escuchó al director originalmente. Harry sabía que ella estaba a su lado en las buenas y en las malas, y la recibió con un abrazo, algo que había sorprendido a la pobre niña. Por supuesto, ganar un fuerte genio y una mirada de su padre había sido una de sus experiencias menos favoritas en ese momento, pero afortunadamente la madre de Hermione vino al rescate. En solo una hora estaremos pasando por nuestra orientación y nos instalaremos en Salem Academy. Así que supongo que en 2 horas. ¿Ves lo grande que es su biblioteca? Harry sonrió en broma, ganándose un empujón juguetón de Hermione. Aprender es importante. Y aunque no todo lo que está escrito es correcto, hay mucho que aprender de los autores correctos. Ella le sonrió como puso su marcador en su lugar y cerró el libro que había estado leyendo. Aunque a veces el aprendizaje por experiencia supera cualquier palabra escrita. Ella admitió mientras apoyaba la cabeza contra su hombro, ganándose una mirada exagerada de sorpresa de Harry. ¿Quién eres y qué le has hecho a la realidad? Hermione Granger. Esto le valió un codazo a un lado y un bufido de ella. Brat. Los dos se miraron y se echaron a reír. Finalmente todo iba a estar bien. La guerra terminó. Antes de que pudiera comenzar de nuevo, y la muerte de Cedric hubiera sido vengada. Sabinas Snape había sido cuestionado bajo la verdad. Solo y se había fijado una fecha para el juicio, antes de que el hombre fuera encontrado gritando, destrozando su celda y muriendo a pesar de la mejores esfuerzos de los curanderos de guardia esa noche. Si bien los esfuerzos de Harry habían resultado en que el hombre fuera despojado de su magia, fue la marca oscura de Voldemort y la magia restante dentro de ella lo que desencadenó el horrible cambio de hombre muerto que costó los mortífagos sus vidas. Almohadilla, 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 almohadilla. Albus Dumbledore estaba sentado en su oficina como un hombre destrozado. Sus planes estaban en ruinas, la población de sangre pura había sido talados y con tantos tradicionalistas expuestos como simpatizantes de los mortífagos, y muchas bóvedas que antes pertenecían a las familias de los mortífagos habían sido entregadas a una persona misteriosa que a su vez las había abierto para que el ministerio mirara para pruebas y documentos incriminatorios. Las listas resultantes de sobornos y registros de acuerdos habían destruido lo que quedaba de la facción de sangre pura. Solo la luz y las familias neutrales habían resistido la tormenta, y con tantos de los sangre pura en la oscuridad. Facción, el mundo mágico británico no tuvo más remedio que buscar en el extranjero parejas de sangre pura adecuadas para matrimonios, o casarse con mestizos y nacidos de mugles. Los británicos fueron vistos con lástima por el resto de la sociedad internacional. Sus contribuciones al mundo mágico habían sido significativas en su pasado, pero los recientes eventos habían empañado a muchos nombres. El ministro Fay había tratado de aferrarse a su oficina con uñas y dientes, pero con la prueba de su corrupción había sido saqueado y enviado a Azkaban poco después. No solo con Potter, sino con los documentos sobre los sobornos pagados por Malfoy, cuentas al bolsillo del ministro, y organizaciones benéficas que Lucius había drenado de todos sus fondos para pagar su extravagante estilo de vida. Las viejas facciones se estaban desmoronando. Draco Malfoy era un paria abandonado incluso por Grave Goyle después de que intentó burlarse de Susan Bones solo para encontrar el mismo presentado por un golpe de la chica que ganó. Sin su riqueza, sin la influencia de su padre, y sin poder sobre sus compañeros de clase, rápidamente se vio condenado al ostracismo y solo. Albus no pudo evitar preguntarse si eso haría que el joven prometedor se oscureciera, algo que había esperado. Prevenir al permitir que Draco reciba castigos menores o se salte los castigos por completo cuando estaba peleando con Harry Potter a lo largo de los años. Sabinas dejó en claro que Draco tenía que actuar de cierta manera o su padre lo lastimaría. Cuando regresó de la escuela durante las vacaciones, y Dumbledore no había querido discutir esa declaración, o castigar al niño por lo que estaba siendo obligado a hacer. Sus viejos amigos ya no lo escuchaban, e incluso su Fénix se había ido un día con un grito de dolor antes de arder. Afuera. La Junta estaba buscando una excusa para despedirlo, y se habían iniciado investigaciones para descubrir la verdad sobre los muchos incidentes en la escuela. Cada vez más poder se había entregado a la subdirectora y a Albus. Se le ordenó que se hiciera a un lado en varios asuntos porque estaba involucrado y, por lo tanto, no era elegible para atender ellos hasta que la investigación terminó. Tenía que considerar la idea de jubilarse, pero sin acceso a las fortunas Potter o Black, se veía sombrío. Cuando Sirius Black se fue, habían comenzado a tener reuniones en Hogwarts al principio, pero tuvo que cancelar eso cuando se convirtió en obvio que podían ser escuchados allí, y la casa de los Weasley no era una opción después de que Molly atrapó a Fletcher, inspeccionando algunas baratijas familiares. Realmente, Molly hizo que pareciera que Fletcher le iba a robar. Y luego, cuando los invitó, de mala gana, a la casa de su familia, varias cosas habían desaparecido y Mundungus había desaparecido. Sabinas probablemente había sido asesinado por Voldemort. Las bóvedas de los mortífagos se habían vaciado con fondos allí, utilizado para pagar el orfanato de niños mágicos, fuerzas de auras mejoradas y para compensar a las víctimas de la asaltos de mortífagos, tanto mágicos como mugles. El mundo estaba cambiando y Albus Dumbledore ya no tenía ningún papel que desempeñar en él. El escenario había sido reorganizado, y su papel central como el mentor sabio fue barrido a un lado. Su chico de oro había cortado sus hilos y se alejó, y la profecía que dio la trama había sido descartada. ¿Por qué? Porque la gente no vio que solo lo hizo por el bien común. Capítulo final. Nota de la autora. Muy bien, esto puede ser un poco antes de lo que esperaba para entregarlo originalmente, pero no mucho. Estaba trabajando en el texto por un capricho y terminé escribiendo a mitad de camino, y decidí ver si podía completar el cuento hoy. Tuve que hacer un poco de edición, pero con esto, la historia ha llegado a su conclusión. No es una gran historia, y no es tan atractiva, pero ofrece instantáneas de una historia más grande que tenía en mente, pero sé que no podría terminar si lo dejaba crecer de la forma en que había estado creciendo. Si bien no había parejas en mi mente, veo que Harry y Hermione continuarían juntos como amigos fuera de Gran Bretaña. Yo realmente no puedo ver a Ron dejando Gran Bretaña atrás, así que no está allí para unirse a Harry y Hermione en sus futuras aventuras. Pero debatí que Luna apareciera allí para unirse a Harry y Hermione en Salem Academy al final. Me gusta. El misterioso Ravenclaw después de todo. Tenía una idea de que la profecía estaba llena de tonterías desde el principio, pero como una profecía autocumplida tenía que ser de alguna manera llevado a su fin de todos modos. Hacer que el público crea que fueron Amelia y Susan Bones las que pusieron fin. Para Voldemort simplemente se sintió como un camino convincente a seguir, y ayudó a dar una idea de que el mundo mágico es propenso a buscar la solución más fácil que pueden ver. Traté de evitar los golpes abiertos, pero me pregunto si traté a Dumbledore de manera totalmente injusta con este escrito todavía. Yo simplemente no puedo ver el bien en el hombre después de leer el sexto y séptimo libro. Incluso los libros anteriores adquieren un tono mucho más oscuro para ellos al mirar las acciones de Dumbledore a través de la lente obtenida por las revelaciones de las últimas partes de la historia. Trabajaré en mis otras historias a continuación, pero esta fue una buena diversión para ayudar a restaurar mi creatividad cuando me sentía algo deprimido e incapaz de crear una historia completa por el momento. Las instantáneas me ayudaron a tener la idea en mi mente, para poder concentrarme mejor en los otros cuentos una vez más.